aprovecho, ahí está, para compartir. Y tiki, arrancamos con, lo voy a configurar como corresponde, ahí vamos. Bien. Bueno, contextualizo un cachito lo anterior, más que nada para que entremos en tema de vuelta. Estábamos con el texto de Schlick, Positivismo y Realismo, y en ese texto habíamos estado viendo que Schlick llega al criterio verificacionista del significado, famosamente conocido como criterio verificacionista, a partir de una cuestión que tiene que ver con el alejarse de las acusaciones realistas que dicen que los positivistas piensan que no hay un mundo exterior y que todo lo que hay para poder verificar enunciados son contenidos de conciencia, ¿no? Bueno, eso para Schlick implica una acusación de un antirrealismo naif, por decirlo así, como diciendo, bueno, está bien, nos oponemos al realismo, nos oponemos a las afirmaciones metafísicas, haciendo más metafísica. Y eso es lo que no pretende hacer Schlick, se pretende correr de esa perspectiva. Obviamente nosotros al día de hoy podríamos argumentar acerca de por qué pensamos que sigue haciendo metafísica hasta cierto punto o que es inevitable hacer metafísica, pero el sentido específico en el cual él se quiere alejar de esa perspectiva, es decir, no hay una realidad trascendente y no hay un ámbito de la apariencia. Todo lo que hay, ¿sí?, es un ámbito común en el cual las apariencias coinciden con la realidad. Lo que nosotros le atribuimos realidad tiene que ver con lo que podemos constatar a través de los sentidos. Y eso no es pensar que solamente existen los contenidos de conciencia. Eso en todo caso sería bastante parecido a la postura de Descartes, ¿sí? De decir, bueno, está Ya bien. lo habíamos leído. Sí, sí, sí. Esto En lo otro habíamos autor, leído. digo, en otro texto. A Ah, ver. sí, sí, sí. Sí, es que más o menos en la misma línea. En el texto de Mach decía eso, en Analysis of Sensation o Conocimiento de Error, no me acuerdo cuál fue el que leímos. No, conocimiento de error. Sí. En conocimiento de error, digamos, aparecen cuestiones parecidas. Lo que sí es que, digamos, Schlick marca mucho más esta cuestión de que no hace falta explicar a qué refiere los contenidos de conciencia. Los contenidos de conciencia están como para poder, digamos, darnos una cierta estructura de lo que hay y a lo que nosotros le adscribimos realidad depende directamente del contenido de conciencia. No es que hay que pensar, bueno, ¿cuál es el referente de este contenido de conciencia? ¿Cuál es el referente de esta sensación? ¿Sí? Eso sería una mala Ah, pero pregunta porque está presuponiendo que hay dos realidades, la de la ¿te acordás que sensación Mach y la negaba de... eso? Mach decía, esta división entre noumeno y fenómeno es un error, el error de la filosofía, y en ese sentido las sensaciones que tenemos son dos caras de lo mismo. O sea, ahí está, ¿te acordás de? Es esto. Sí, sí, sí. Listo. Sí, sí, insisto. Él trata, o sea, Schlick trata de distanciar o sea, o de radicalizar un poquito más la posición de Mach, porque dice, bueno, ni siquiera dos caras. O sea, es una sola cara, no hay una segunda cara, y pretender que hay una segunda cara sería ya entrar en el jueguito metafísico. Insisto, sí, tiene que ver con las ideas Mach, va para ese lado, sí, apunta para el mismo lugar. Pero trata de afirmar más esto, o sea, ni siquiera hay que aceptarles la pregunta, ¿sí? Ni siquiera hay que aceptarles la pregunta por ese referente de las sensaciones y demás, ¿sí? No es que no, hay que negarla, no hay que aceptar la pregunta. Bien, entonces, va a plantear o ya a partir de los conceptos de la vez pasada, va a tratar de plantear la pregunta en una última sección acerca de a qué se denomina realidad o a qué se denomina mundo externo, ¿no? Y entonces se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de la afirmación hay un mundo exterior? O si tomáramos como ciertas las acusaciones de los realistas al positivismo, bueno, ¿cuál sería el sentido de la afirmación no hay un mundo exterior? ¿Sí? Y entonces va a decir lo siguiente, que es bastante ilustrativo de la posición que va a tener, ¿sí? La proposición X es real pertenece a una clase totalmente diferente a aquellas proposiciones que atribuyen una cualidad a X. Por ejemplo, X es duro. En otros términos, realidad, existencia no constituyen predicados. Es decir, tal cosa es real es exactamente lo mismo que decir hay un X o X existe, ¿sí? No son cosas que tengan que ver con un predicado. Entonces, sobre la misma base, o cuando la filosofía se da cuenta de esto, se puede deshacer de un montón de pseudo problemas y un montón de pseudo argumentos. Por ejemplo, Kant usó lo mismo, el mismo tipo de pensamiento, de decir
existencia no es un predicado, existencia no es una cualidad, para poder criticar el argumento ontológico de la existencia de Dios, que basaba la existencia de Dios en la afirmación de que tiene todas las propiedades y por lo tanto no le puede faltar la existencia. ¿Sí? Bueno, no es una propiedad de la existencia, entonces no es algo que se pueda tener adicionalmente al resto de las cualidades. ¿Sí? Está en un orden distinto. Sobre esta Nota al base... pie. Ese argumento es el de San Anselmo. Claro, el argumento de San Anselmo, que retoma, si no me equivoco, la quinta meditación de Descartes, después de haber demostrado la existencia de Dios bueno, en base a la realidad efectiva de la idea de Dios internamente la conciencia. Bueno, todo el tiempo hay un diálogo con Descartes acá, entonces también viene bien retomarlo desde ahí. Pero sí, primero San Anselmo, después Descartes, y después la respuesta de Kant, que se basa básicamente en afirmar: existencia no es un predicado. ¿Sí? Bien, entonces, ya antes que nada, hay que saber entonces que tal cosa, o sea, tal cosa es real, no es una afirmación de una cualidad de algo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hay que notar. Entonces, ¿cómo es que nosotros le adscribimos realidad a algo? O sea, ¿por qué motivo lo hacemos? Y para Schlick, la realidad de algo solamente se verifica por el hecho de que, a partir de ciertas manipulaciones adecuadas, estas son palabras de él, a partir de ciertas manipulaciones adecuadas, ¿sí? O sea, esto puede llegar a tirar mucho para el lado de Cartwright, de Ian Ian Hacking. Hacking. Sí. Sí. Bueno, sí, bueno, eran pareja, creo. O sea que por eso tienen más o menos las mismas ideas. Pero sí, con la cuestión de las manipulaciones es algo muy patente. Bueno, a partir de ciertas manipulaciones adecuadas, obtenemos ciertas sensaciones táctiles o visuales ante cuya presencia estamos acostumbrados a reconocer ese algo. Es decir, nosotros le adscribimos realidad a aquellas cosas que podemos tocar, que podemos ver, o a través de las cuales, perdón, a través de ciertas manipulaciones podemos acceder, digamos, a ese algo. ¿Sí? Y ahí decimos, esto es real, esto existe. No hay otra manera en la que nosotros le adscribamos realidad a algo. ¿Sí? Entonces... ¿Es un argumento epistémico o psicológico? Epistémico, psicológico, él no se quiere meter con la cuestión psicológica porque sería mantenerse en un plano inmanente de la conciencia. Y él, Pero parece mucho más psicológico esto de, como manipulo esto, existe. Digamos, no, tenés bueno, la creencia de que existe. claro, Popper pero le tiraría con una piedra. sí, Popper la tiraría con una piedra, pero él se quiere, o sea, como antes aclaró que él no, ni siquiera va a aceptar la falsa dicotomía entre pensar que existe algo y que exista, ¿sí? A ver, va a renunciar a esa diferencia en tanto que va a decir, no, la verificación no se hace una sola vez. Esto va a llegar al final de la diapositiva, ¿no? O sea, una cosa es que vos te encuentres con algo una sola vez, o que una sola persona se encuentre con algo, con una senso-percepción de algo, ¿sí? Ahí sí podemos tratar de discutir, ¿es algo que percibes real o no es real? Pero ya cuando tenés una regularidad de la senso-percepción de algo, entonces la describís realidad. Ese es el criterio. O sea, todo el mundo tiene una regularidad de la senso-percepción de algo, no nos ponemos a discutir si hay un mundo exterior o no. Porque ahí tengo que dudar de la existencia de los otros, de los pensamientos de los demás, y entro en toda ¿Esta la dinámica cartesiana. es una descripción de la práctica científica o es una afirmación metafísica? Si vos haces Él esto, es dice, real. él dice, ni siquiera me meto en una afirmación metafísica. Voy a usar el mismo criterio que usan para describir lo que es real las personas en su vida cotidiana y las personas en ciencia. Entonces es Sí, una descripción de lo que se hace, claro, es una de descripción qué de es lo lo que se hace. Nosotros racional. decimos que tales cosas son reales. O sea, y no me En voy a ese meter ahí. sentido hay como una especie de convencionalismo. Sí, hasta cierto Listo, punto sí, te lo totalmente. acepto. Y además dice, no necesitamos más que esto, después el resto es entender más los problemas. Si nos ponemos desde la perspectiva metafísica, decir, bueno, nosotros tenemos ciertas sensopercepciones, ¿se corresponderán con el mundo, sí o no? Y la verdad es que no, o sea, si todos tuviéramos una ilusión sostenida por la cual pensamos que existen las mismas cosas adelante nuestro por sensopercepciones que estimamos parecidas, y no nos daríamos cuenta, diríamos que si algo es real. Si todos vemos un unicornio adelante cuando fuimos al zoológico, digamos, bueno, y es sostenido, todas las personas que van al zoológico ven el unicornio ahí, y bueno, vamos a decir que existe el unicornio, pero no tenemos otro criterio para poder decir si existe o no existe. Y tampoco vamos a tener bases razonables para rechazar la existencia del unicornio. Entonces, sí, la sensopercepción sostenida en el tiempo y por varias personas son el criterio de realidad, por decirlo así.
Bien, entonces, sigue en esta línea. La presencia de determinadas sensopercepciones ha constituido siempre el único criterio para enunciados relativos a la realidad de un objeto o acontecimientos físicos. Pero no es necesario que el objeto o acontecimiento sea percibido en sí mismo. O sea, no tenemos manera de percibir en sí mismo algo como para poder decir, esto es real. Yo, bueno, de una beta kantiana, porque la verdad es que más allá de los desacuerdos con Kant, lo trata con bastante cariño Schlick, al contrario que otros positivistas. Yo diría, bueno, haría falta una intuición intelectual para poder percibir un objeto en sí mismo. Y lo único que tenemos es intuición sensible. Entonces, bueno, usemos los criterios de la intuición sensible. A escribir realidad a algo, la única realidad es la empírica. Bueno, nos quedamos con la intuición sensible como criterio de esa realidad. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, de esta manera se salva la realidad de aquello a lo que refiero a los términos teóricos. ¿Por qué? Porque a través de ciertas manipulaciones adecuadas, nosotros adscribimos existencia a algo, porque él no dice, bueno, no es que yo tengo que percibir el objeto en sí mismo, tampoco, a través de una sensopercepción, percibir el objeto en sí mismo, el electrón directamente a la vista, ¿no? Dice, a través de las manipulaciones adecuadas, tener ciertas sensopercepciones que nos den cuenta de la realidad de algo. Entonces, por ejemplo, los electrones podrían existir tranquilamente, ¿sí? Porque a través de las manipulaciones adecuadas tengo una sensopercepción que me da cuenta de esa realidad. No hace falta que lo perciba en sí mismo. Por eso mencionó acá que sobre este final lo que hace es salvar la realidad de aquello a lo que refiere a los términos teóricos, ¿sí? O es su manera de hacerlo, su manera de decir, bueno, mi criterio no elimina los términos teóricos porque sea algo que no vemos directamente, ¿sí? Me Bien. gusta el roce con el convencionalismo, es un empirismo rozando el convencionalismo, Sí, me sí, la verdad parece. que sí, en un montón de aspectos sí, lo que está describiendo es, lo que está haciendo es decir, no perdamos el sentido común, gente. O sea, no, hasta ahora la metafísica atenta contra el sentido común es lo que nos sirve. O sea. Y bueno, nada, terminando más o menos con esta idea, va a decir que no se acepte el que la presencia de una sola experiencia aislada permita considerar realizada la verificación de una proposición, ya que desde el principio hasta el fin de nuestro interés, perdón, hasta el fin, nuestro interés radica en el establecimiento de uniformidades, en conexiones que concuerden con leyes naturales. Acá yo veo un problema importante, ¿sí? Primero, aparece esta cuestión de las uniformidades, ¿sí? O sea, habría que tener una experiencia uniforme como para poder escribir realidad a algo y no simplemente, una alucinación momentánea no me verifica una proposición que refiera a algo que sea, no sé, un unicornio o lo que fuera. Una entidad imaginaria solamente tiene como determinadas en sus percepciones a su favor, pero no una experiencia uniforme, ¿sí? Entonces, lo que le interesa a Schlick para poder verificar son experiencias uniformes, el establecimiento de uniformidades. Ahora, cuando dice en conexiones que concuerden con leyes naturales, ¿sí? Cuidado ahí, o sea, sería un problema para Schlick. ¿Quién dice que existen leyes naturales? ¿Qué tipo de entidad son las leyes naturales? Eso normalmente se toma como una tesis metafísica hoy en día, ¿sí? El realismo acerca de las leyes naturales. Y una tesis metafísica fuerte, ¿sí? Bueno, estoy estudiando ese asunto, el asunto de las leyes, no, Andrés también. Y el origen empieza con Descartes, la idea de, ustedes lo deben saber, la idea Sí, de que el universo está gobernado por leyes, no es que empieza con Descartes, empieza antes. Pero sí, sí. antes los Sí, las científicos leyes de no Dios. podían develarlas de forma práctica. Con Descartes pone las bases para leyes de movimiento. Pero mientras está Descartes propone otros principios, otras regularidades que él no llama leyes naturales. Las leyes de refracción sobre, por ejemplo, lo que se ve, la luz y demás, él no dice que son leyes. Y esa diferencia está en lo siguiente: las leyes del movimiento de Descartes son el fundamento metafísico el fundamento de una metafísica mecanicista. Claro. Todo tiene que poder ser reducido a movimiento. Entonces, las proporciones son reducidas. Entonces, en ese sentido, las leyes son lo que articulan la metafísica mecanicista. Por eso, esto de que tienen que Bueno, concordar con leyes naturales, me parece ah, que tienen que concordar con la metafísica de la ciencia. claro, es que justamente el hecho de pensar en leyes naturales, o sea, no toda ley científica es una ley natural en el sentido de que, por ejemplo, para Descartes, el tema de la óptica, ¿sí? O sea,
determinados principios de la óptica tienen que ver con cómo nosotros percibimos algo, ¿sí? Y si bien puede aparecer una uniformidad, eso no necesariamente es o constituye algún tipo de ley metafísicamente necesaria con respecto al mundo. En cambio, los principios del movimiento sí, entonces esas sí son leyes naturales en contraposición con las leyes de la óptica. Hay como una especie de distinción Ojo entre... ahí hay otro tema. Las Sí. leyes del movimiento no son consideradas como leyes necesarias, por lo menos no por todos los científicos No, de no, la por eso dije modernidad. metafísicamente necesarias con respecto a nuestro mundo. O sea, primero, ahora con el tema de la discusión de las leyes hay otras perspectivas, pero cuando se consideran como leyes naturales que organizan este mundo, sí, en otros mundos posibles no son necesarias, sí, es verdad, no son modalmente necesarias ni lógicamente necesarias, pero sí se las suele considerar como metafísicamente necesarias para poder determinar nuestra realidad. O sea, este mundo tiene tales leyes que lo rigen. Esa es la concepción, digamos, habitual sobre las leyes naturales antes de que apareciera la discusión acerca del estatus que tienen, ¿no? Y que apareciera, por ejemplo, la concepción humeana, que los considera meras regularidades y demás. O sea, hay Te la otras peleo, perspectivas pero que no quiero son... desviarnos. Sí, 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 hay un montón de perspectivas. Bueno, A este respecto me gustaría agregar un sí, comentario de Mill, ¿puedo? sí, A obvio. ver. Porque me parece que es relevante porque está en el medio. Mill está en el medio entre estos autores que leemos y el surgimiento de esta metafísica, ¿no? De leyes. A ver, según Mill, las leyes hacían referencia a la voluntad del creador sobre las uniformidades más generales, en cuanto a las uniformidades de menor alcance, eran entendidas solo como regularidades que se desprendían de las primeras y su alcance universal o bien no era conocido o bien no era universal. Y también tengo acá otro dato importante, que son sobre las leyes de Galileo. Esto también puede llegar a parecer esclarecedor. Perdón por los bocados. Estoy trabajando mucho en esto y creo que puede ayudar. Sí, obvio. Eh, las, bien, a ver. No, 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 si lo voy a buscar me voy a volver loco. Las leyes de Galileo, que son las leyes mecánicas sobre cómo se mueven los astros, y también sobre las leyes mecánicas de cómo se mueven los cuerpos, que eran dos ámbitos diferentes, el sublunar y el supralunar, él no las formuló como leyes, sino como proporciones. Ahora, esas proporciones o principios o teoremas de un sistema axiomático comenzaron a ser llamadas leyes con Newton, porque Newton pudo unificarlas en un sistema completo. O sea, la división sublunar-supralunar desapareció y se pasaron a ser universales. Esa posibilidad de ser universales posibilita pensar esas cosas como leyes. Claro, como leyes Entonces, naturales, sí. si no abarca todo lo existente, no es ley. Si es una regularidad que no abarca todo lo existente, no es ley. Claro. Listo, trata ese comentario. Bien, perfecto. Entonces paso a lo que sigue. Voy a recorrer algunas cosas un poquito rápido, así hay algunas cuestiones que son un poquito más jugosas para poder discutir. Entonces, acá aparece como una nueva aclaración de la perspectiva del positivismo, ¿no? O sea, en primer lugar, vamos a decir que vemos que para nosotros, como para Kant, y lo mismo puede decirse de todo filósofo que entiende su trabajo, el atribuir existencia real a una cosa es simplemente tarea de decir lo que significa en la vida diaria o la ciencia. Nuestra labor en ningún sentido consiste en corregir los enunciados de la vida diaria o de la ciencia. Es decir, básicamente la filosofía se encarga de aclarar lo que significan los enunciados, en ningún momento de decir qué existe y qué no existe. El hecho de decir que existe o que no existe, eso ya se hace en la vida cotidiana o en la ciencia a través del ascenso-percepción. Nosotros tenemos que aclarar qué significan los enunciados, nada más. Esa es la tarea de la filosofía. ¿Sí? Que en su momento, bueno, ya había aparecido en el viraje de la filosofía, ¿no? Esta misma tendencia. Bien, entonces, aparece primero esta idea. Y en segundo lugar, va a decir, en consecuencia, si por positivismo se entiende una doctrina que niega la realidad de los cuerpos, debo declarar que el positivismo sencillamente es absurdo. Pero no considero que atribuir tales significados a las consideraciones positivistas sea históricamente justo. A este respecto, hemos visto que nuestro principio, según el cual el sentido de una proposición es idéntico a su verificación, conduce a la consideración de que la afirmación de la realidad de una cosa es un enunciado relativo a experiencias en una conexión regular. No conduce a la conclusión de que la afirmación sea falsa. Es decir, nosotros no decimos que, por ejemplo, decir Dios existe sea falso. No decimos eso. Decimos que el significado de esa afirmación debería corresponder,
¿sí? O debería ser relativo a las experiencias en una conexión regular. Y como no puede haber experiencias en una conexión regular de ese enunciado, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay un método de verificación. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo voy a aclarar después, así que no me voy a enroscar en este punto. Esto me parece bastante claro. ¿Quieren mencionar algo o sigo? Sigo, listo. Bien, entonces, vamos a entender un poquito más, entonces, cuál es la acusación que le hacen los positivistas al... perdón, los realistas al positivismo, ¿sí? Y los metafísicos en general al positivismo. La acusación es básicamente que se acusa a los positivistas de reducir todo a meros contenidos de conciencia. Es decir, bueno, pensás que lo único que hay es experiencia y eso se reduce simplemente a contenido de conciencia. Entonces, ¿cómo puede conseguirse esta actitud psicológica? Bueno, en primer lugar, cabría preguntar, ¿no? O sea, bueno, si consideramos que tener un contenido de conciencia determinado y en una conexión regular es distinto al hecho de que haya algo en el mundo real, vamos a ver cuál es el sentido de las afirmaciones por separado. Existe tal cosa y yo tengo tal contenido de conciencia. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de esos dos? Bueno, y entonces en este sentido Schlick va a decir, preguntamos si la afirmación de la realidad de un sentimiento o de una sensación tienen un sentido diferente al de la realidad de un cuerpo físico. Para nosotros esto solo podría significar, ¿tenemos diferentes modos de verificación para cada caso? La respuesta es no. Es decir, no tenemos forma distinta de verificar yo veo tal cosa que tal cosa existe. Ambas afirmaciones las verificamos de la misma manera. Si nuestra estrategia... Uy, se me trabó un poco. Ahí está. Si nuestra estrategia, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el método de verificación para ver cuál es el sentido de un enunciado? Entonces, decir tal cosa existe no tiene un significado distinto a decir yo veo tal cosa, ¿sí? Y la veo en una conexión regular, todo presuponiendo que es una experiencia regular y no es alguna ilusión y demás, ¿sí? De los sentidos. No hay un método de verificación distinto para ninguna de esas afirmaciones, ¿sí? Entonces dice, la dicotomía, ¿sí? El hecho de pensar el referente de mis contenidos de conciencia no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos frases significan lo mismo, se verifican de la misma manera, entonces significan lo mismo, ¿sí? Es una estrategia inteligente usar el criterio verificacionista para no hacer la dicotomía entre existe algo y yo veo algo, ¿sí? Para mí es brillante este uso del criterio verificacionista, independientemente de que uno lo puede discutir y puede no estar de acuerdo con el criterio, ¿sí? Pero me parece excelente cómo se deshizo de este problema. Bien, entonces, por ejemplo, contra Descartes, este criterio se aplica así, ¿sí? A ver, la posición de Descartes, pienso, luego existo, ¿sí? Él la reformula de la siguiente manera, diciendo, bueno, vamos a reformular esta afirmación de forma que sea más comprensible. Vamos a decir, mis contenidos de conciencia existen, ¿sí? Bien, y él va a decir, ¿no? Va a decir Schlick, una proposición solo tiene sentido, solo es verificable si yo puedo enunciar las condiciones bajo las cuales sería verdadera y aquellas bajo las cuales sería falsa. Pero, ¿cómo describiré las condiciones bajo las cuales la proposición mis contenidos de conciencia existen sería falsa? ¿Bajo qué condiciones ese enunciado podría llegar a ser falso? ¿Bajo qué condiciones yo podría llegar a no verificar esta proposición a través de la experiencia? Dice, no hay ninguna. O sea, yo no puedo decir qué cambiaría si esta afirmación fuera falsa, porque no tengo manera de pensar siquiera en que esta afirmación fuera falsa. Entonces dice, bueno, este enunciado tampoco tiene sentido. Vemos que el criterio verificacionista se aplica en los dos sentidos. O sea, no solamente reclama que yo pueda tener ciertas experiencias que vayan de la mano, que verifiquen mi proposición, sino que también eventualmente la falsen, ¿sí? Tengo que saber cuál sería la diferencia entre que se dé una experiencia que verifique mi proposición y que no se dé, ¿sí? Entonces el criterio verificacionista es un poco más complejo, no es simplemente decir, bueno, consigo observaciones a favor de lo que estoy diciendo. También tengo que saber qué pasaría si no estuviera. Y si hay una diferencia relevante, entonces en ese momento tiene sentido una proposición. Por eso decir mis contenidos de conciencia existen también es una afirmación sin sentido. Yo no puedo decir qué pasaría si esa afirmación fuera falsa, qué cambiaría en mi sensopercepción, ¿sí? Porque no puedo pensar en una sensopercepción en la cual no existen mis contenidos de conciencia. Sería una contradicción. Se podría decir que el hecho de resaltar el problema de la verificación, del criterio de verificación y solucionarlo mediante el falsacionismo es una forma de simplificar el criterio, no de solucionar un problema que no tiene. Claro, simplifica el criterio porque ya no reclama que haya observaciones a favor,
sea, Porque lo simplemente, recorta, le simplemente parte se la queda mitad. con el criterio de esto, de saber qué pasaría en contrario. ¿Qué pasaría si lo que yo creo que se da no se da? Entonces sí, sí, Pero sí, no es es una algo que simplificación no de se esto. hallaba contenido. ¿Cómo? No es algo que no se hallaba contenido ya en el criterio verificacionista, por lo que vos estás comentando acá. Na- Yo creo que hasta cierto punto se contiene, o sea, está contenido en el verificacionismo, pero el verificacionista pide algo más. Pide, o sea, pide tanto que haya experiencias a favor como que sepa qué pasaría si estuvieran las experiencias en contra. Un falsacionista solamente pide saber qué pasaría en las circunstancias en las que mi afirmación fuera falsa. Pero, digamos, ya está expresado acá hasta cierto punto. O sea, Claro, pero igual no le veo problema. Por ejemplo, todos los cuervos son negros. Era sí, un problema para el criterio verificacionista claro, ingenuo, podríamos decir. Pero para este criterio no es un problema, porque sé qué experiencias debería tener. Si hay un cuervo en mi casa y es negro, bueno, ese lo verificaría. Si hay un cuervo en mi casa no negro, ese lo refutaría. Listo, punto, lo pasa. claro. Ojo, lo del cuervo negro, encontrarse con un cuervo negro, sí aumentaría el grado de creencia en la hipótesis, pero no verifica el hecho de que todos los cuervos son negros. La verificación se No, o debería sea, dar con todos los cuervos negros. no verifica, pero me parece que el concepto de verificación acá está siendo un poquito menos, no es como nosotros lo tomamos de forma Claro, tan eh, por solemne. eso creo que para pensar en universales, o sea, en la verificación de universales, por ese motivo es que introduce lo de los términos de la experiencia regular o una experiencia uniforme, ¿sí? Porque las regularidades o uniformidades en la sensopercepción son los que permitirían decir, bueno, hago afirmaciones universales y pueden tener sentido a pesar de todo. O sea, se Claro, da sigue cuenta de este recayendo problema en un Schlick. inductivismo, sigue cayendo en un Sí, sí, inductivismo. sigue cayendo de todas Ahí maneras. está. El tema es que lo hace encima, considera, presupone que eso no es un problema porque considera que hay leyes naturales. O sea, No, ¿por pero qué? además Porque en se todo agarra caso, del sentido común. Popper no te acepta las leyes naturales, pero te dice metodológicamente tenemos que aceptarlas, metodológicamente. Eh, claro, pero acá directamente Schlick este, está diciendo, tenemos que agarrar y fijarnos en las uniformidades en concordancia con leyes naturales. Es un poco fuerte. Por eso no identifica el problema de los universales, ¿no? O sea, Pasa que están mezclando la metafísica, se le meten la metafísica de la ciencia moderna por la sin ventana. que él lo esté remarcando. Sí, Por otro lado, y eso se le mete por ensalzar el sentido común. Cuando vos me dijiste lo del sentido común, se le está metiendo un montón de cosas. La confianza en la inducción, que sí, claro, está dentro del sentido común, porque hay algo del sentido común que con la inducción que no es incorrecto, tiene que ver con la práctica cotidiana. sí, sí, sí. Eh, pero le falta análisis, es como que le falta poner la lupa, ¿no? Es una cosa así. Claro, totalmente, totalmente. Eso estoy completamente de acuerdo. Obviamente es un tipo de problema más sofisticado que el que solemos considerar con el criterio verificacionista, ¿no? O sea, es un criterio más complejo de lo que se suele considerar, pero así todo es un problema. Bien, y en este mismo sentido, o sea, se puede evitar la distinción entre realidad empírica y el ámbito nouménico de Kant. ¿Por qué? Porque no se puede distinguir significativamente entre ambos. Es decir, ¿qué diferencia verificable se produce en el mundo si el ser trascendente pertenece o no a un objeto? Digo, bueno, esto tiene realidad trascendente, es independiente de mi sentido. Bueno, ¿qué diferencia verificable se daría si no lo fuera? Y no hay ninguna diferencia. O sea, en el ámbito de lo que yo puedo verificar a través de la observación no tiene ninguna diferencia el hecho de que algo tenga un ser trascendente o no. O sea, entonces, ¿para qué le describimos realidad trascendente o no a determinados objetos? No tiene sentido digamos, ese tipo de predicación. ¿Por qué? Porque de vuelta, realidad no es una cualidad. ¿Sí? No es una cualidad adicional de determinados cuerpos, sino que simplemente es algo que le atribuimos a lo que podemos percibir sensiblemente. Y entonces, y esto para terminar, el realismo metafísico no puede ser sometido a prueba porque es inverificable, no se puede decir siquiera que sea falso. Y para Schlick, justamente la principal objeción contra el positivismo nace de una confusión entre la falsedad y la falta de sentido de una proposición. El empirismo no le dice al metafísico lo que tú afirmas es falso, sino lo que tú afirmas no dice nada en absoluto. No lo contradice, sino que le dice no te entiendo. Hermoso final. Pero bueno, es básicamente esto, ¿no? O sea, le dice, no te estoy negando lo que vos estás diciendo, te estoy diciendo no te entiendo, no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo y por eso es incomprensible, ¿sí? Entonces, bueno, ahí con el texto de Schlick.
¿Algún comentario adicional, No, algo que tengamos que tener en cuenta? yo quería Sí. pedirles a ver si me ayudan con una cosa que me parece que no me cierra con la placa anterior, y quería que me ayuden a encontrar cuál sería la refutación. Porque yo cuando ya algunos años me operaron, viste que te dan anestesia general, ¿no? Sí, Y la experiencia que yo tuve es que en determinado momento se te apaga la conciencia, ¿no? Y de repente me desperté, después leyendo y comentando con gente conocida, es una experiencia común. Eh, y de repente como que empezás a despertarte y volvés a tener percepciones, y de hecho la sensación o la percepción de tiempo es que entre el primer evento y el segundo pasaron, no digo segundos, pero minutos. Y después cuando consultaste dicen, bueno, la operación duró 3 horas, no me acuerdo cuánto era, 2 horas, o lo que sea. Y en ese sentido, no funcionaría como un argumento de que hay un lapso de tiempo en donde no hubo contenido consciente, que no existió el contenido consciente. ¿Y esto ¿Cómo para qué? ¿Para refutar qué cosa? que podría ser falsable, ¿o no? el hecho de ¿Qué decir mis cosa? contenidos de conciencia existen. Claro. Claro, O bueno, no, pero el Pero tema fíjate es, que, no sé. vos, o sea, vos en esa circunstancia ni siquiera podés, o sea, el tema es, si vos lo considerás como algo falsable, entonces no tenés ningún contenido de conciencia a través del cual decir, bueno, afuera pasó el tiempo así todo. ¿Sí? Sí. Entonces, o pero sea, además, decir mis contenidos de conciencia no existen en determinado lapso de tiempo tiene sentido en tanto vos consideres que el resto de las personas está verificando el paso del tiempo regular, ¿no? O sea, entonces habría una percepción medianamente uniforme, una regularidad de la percepción de otras personas que te permite constatar que sí pasó más tiempo del que pasó. El tema es, desde la perspectiva de Descartes, donde vos tendrías que estar de forma solipsista constatando los contenidos de conciencia para que existan. Bueno. En Está esa bien. perspectiva no tendría sentido. Vos deberías decir, no pasó nada en el medio. O sea, Porque vos de hecho, deberías, claro, deberías claro, decir, tendría que bueno, tener, no es pasó nada en el imposible porque medio. tendría que tener conciencia del tiempo que pasó, que ya sería tener conciencia de algo, y simultáneamente no tener contenidos conscientes. Claro, y Es eso desde la imposible. perspectiva cartesiana sí sería una falta de sentido. O sea, deberías decir, no hubo mundo mientras tantos y por lo tanto tampoco pasó el tiempo. Entonces hay una continuidad entre el momento en el que te dormiste y el que te despertaste. O sea, desde la perspectiva cartesiana no se puede dar cuenta de eso. De hecho, es algo a favor, más a favor de lo que dice Schlick. O sea, sería como, Entiendo. bueno, está bien. En ese sentido, sí, el hecho de decir, en determinado momento se apagó mi conciencia tiene que ver con que yo estoy confiando en que hay una verificación del tiempo que pasó por parte del resto de las personas. Y que esa es la experiencia regular. Sí. Y la mía es una experiencia extraordinaria del no paso del tiempo en determinado momento y lo tengo en cuenta de tal y cual manera. Pero sí, o sea, va muy en favor de lo que dice Schlick, digamos, en ese sentido. Perfecto. De hecho, igual yo puse ese ejemplo porque me acordé ahora, pero el sueño profundo es igual. Claro, sí, 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 Les habrá totalmente. pasado de despertarse y decir, uy, pasaron 5 minutos, y cuando mirás el reloj, Claro, pasó un montón de pasaron tiempo. me 6 parece horas, no sé. igual, no son casos, incluso este que menciona Schlick, no son casos que se apliquen, que puedan entrar en esta discusión. Me parece que el sujeto epistémico de la ciencia es colectivo, es un sujeto colectivo, es la comunidad científica, y la comunidad científica no puede tener sueños, no puede tener estas consideraciones. Eh, no me No, no, cierra, sí, no me sí, cierra. obvio. De hecho, bueno, lo que yo le respondía recién a Andrés tiene sentido en tanto considero, bueno, a otras personas que tienen una experiencia regular y eso sí podría calificar como sujeto epistémico científico. Epistémico, Sí. ¿sí? No, Sí, 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 sí. sí. Siempre adopta la perspectiva del sujeto epistémico científico, Schlick. Y de esa manera, digamos, responde un montón de cuestiones que desde una perspectiva metafísica solamente tienen sentido individualmente para otros autores, digamos, desde Es una algo que conciencia nunca hay que individual. olvidar. Claro, El sujeto epistémico en la epistemología es la comunidad.
Sí. Bien, eso. Bueno, si más o menos estamos, les robo un Hacemos cachito para... Tiene la presentación de Nacho. esa. Muchas gracias por esta presentación, muy clara. Muy bueno. Mil gracias, mil gracias. Sí, la verdad que, bueno, en este sentido tampoco hubo que hacer mucho trabajo porque Schlick, yo me saco de sombrero, es muy ordenado para mí. Sí. Así que nada, en ese sentido fue fácil, muy fácil armarlo. Era un texto largo. Sí, sí, Era eso la- también, era un texto largo, pero bueno, cuando me dieron la posibilidad de también discutir un cachito de esto, ahí ya pude articular y darlo en dos mitades y no sentirme culpable de que les choreaba tiempo. Porque ya ¿Cómo vas listo, a me hacía pensar cargo de los eso? dos Por encuentros y listo. Entonces para mí fue una tranquilidad. por Bueno, favor. ¿Qué nada, vamos a aprender hoy? bien. Les voy a compartir así como el articulito que estuve escribiendo, que ahora tengo que ver a dónde lo mando y obviamente para eso también quiero someterlo a escrutinio y a comentarios. Ya pasó ¿Te por el puedo filtro de proponer Nelly y me hizo 2 comentarios que ya están corregidos y eran detalles, o sea, encima. te puedo proponer una mecánica para que lo Sí. vayamos viendo o ya tenés una pensada? No, la verdad que no, porque tampoco armé una presentación más que nada por la cuestión de que yo quería discutir el artículo vivo, digamos. Bueno, leamos párrafo por párrafo, nos paramos, cuando terminamos un párrafo, lo comentamos y así, ¿te va? Dale, tal vez en este sentido, si les parece, yo voy haciendo los frenos porque tal vez identifico algunas cuestiones, o sea, ustedes me interrumpen si tienen algo para mencionar en alguna parte puntual, pero así nos frenamos en cada párrafo porque tal vez se hace largo. Pero ¿Esto lo aparte de querés eso, sí. grabar? ¿Cómo? ¿Esto lo Sí, querés sí, sí. grabar, que quede en el mismo video? Bueno, Sí, listo. lo dejo en el mismo video. Si total hacemos uno por encuentro y lo subo y es como bastante regular a medida que lo voy subiendo. Bien, bueno, entonces arranco a leer de corrido. Bueno, el texto se llama Expectativas en un debate filosófico, realismo y antirrealismo, de las instancias al desacuerdo. Bueno, y tiene que ver con todo este tema de la discusión realismo-antirrealismo y es un abordaje metaepistemológico para poder tratar de entender qué sucede con el debate, qué expectativas hay de resolver ese debate o cuáles, digamos, son medio, qué expectativas son inconcebibles, si es que por esas casualidades es inconcebible resolver este debate. Bien, arranco a leer entonces. En el campo de la filosofía de las ciencias está en boga la discusión acerca de qué entidades, entre aquellas que son descritas por las teorías científicas, estamos dispuestos a aceptar como existentes, en qué grado podemos conocerlas y en qué medida podemos considerar verdaderas las afirmaciones acerca de ellas. Es conocido como el debate entre realismo y antirrealismo científicos. En particular, suele concentrarse en el estatus de las entidades inobservables postuladas por tales teorías, tales como los electrones o los procesos mentales inconscientes. No obstante, las posturas son variadas y no se reducen solamente al tratamiento de este punto. Acorde a una famosa taxonomía propuesta por Kukla, estas pueden diferir tanto por los objetos a los que aluden, dando lugar a una clasificación vertical de distintos grados de compromiso ontológico posibles, como por el tipo de tesis que afirman o niegan respecto de ellos, permitiendo una clasificación horizontal de distintos tipos de realismo y antirrealismo sostenidos. Pese a sus Diría diferencias... tipos de objetos, no objetos, tipos de objetos. ¿Cómo? No diría por los objetos a los que aluden, sino por los tipos de objetos. Me parece importante. No Sí, sé. creo igualmente, yo porque como también digo tipos después y tal Está vez, bien, sí, listo. sí, pero eso lo podría corregir un cachito. Digo, al aludir a la clasificación vertical de Kukla, medio que zafo de ese problema, porque en todo caso le tiro la pelota a él. No sé, pero digo, igualmente me lo anoto. Voy a aprovechar y voy a anotar algunas cositas. En todo caso, Porque para hablar de tenerlo en cuenta. objetos en general es muy ambiguo. Hablar de tipos de objetos, uno se puede imaginar que ahí entonces va a haber una clasificación de grupos y es más o menos lo que hace Kukla, ¿no? Pero bueno, nada, perdón por No, está interrumpir. Voy perfecto, a está hacer así toda la perfecto. presentación. Gracias. Bien. Bien, entonces sigo. Pese a sus diferencias, lo común a todas estas posiciones es que suelen ser concebidas como doctrinas. ¿Sí? Esto es terminología de Van Frasen. Sostener una doctrina implica comprometerse con ciertas tesis fácticas sustantivas acerca de cómo es el mundo y cómo podemos conocerlo.
Las discusiones entre realistas y antirrealistas suelen consistir en afirmar al menos una tesis fáctica de este tipo y criticar las bases o compromisos de alguna doctrina rival cuyas tesis sean incompatibles con las propias. ¿Sí? Es decir, estamos diciendo cómo es el mundo, cómo podemos conocerlo en determinadas afirmaciones que se afirman, que se proponen explícitamente, por decirlo así. ¿Qué significa fáctica? ¿Qué significa que es una tesis fáctica? Acerca de hechos. Bien. O sea, tesis fáctica sustantiva, bueno, el mundo es de tal manera, existe tal cosa, podemos conocer el mundo solamente de esta manera. O sea, las doctrinas en general, cuando se concibe una postura como una doctrina, tiene en cuenta esto, ¿no? O sea, tiene en cuenta esto, que es una serie de afirmaciones acerca del mundo. Y a veces se pueden condensar en una tesis que sea lo suficientemente representativa del conjunto, digamos. Pondría una nota al pie aclarando que una tesis fáctica es una tesis, no sé, capaz que es algo común, yo no lo sabía. Sí, es súper común en el área, por eso más Listo. que nada no lo puse. Bien, sin embargo, una nueva propuesta surgió a partir del momento en el que Van Fraassen indicó que su propia postura filosófica no podría ser comprendida como una doctrina. Identificándose con la tradición empirista, afirma que su posición... Perdón, ahí está. No, está bien. Pensé que me estaba repitiendo a mí mismo y no. Identificándose con la tradición empirista, afirma que su posición no puede condensarse en una tesis fáctica sustantiva, sino bajo el riesgo de anularse a sí misma. Eso lo voy a explicar después, ¿no? Por este motivo, propone pensar el empirismo como una stance, más que como una doctrina. Ahí explico simplemente por qué no traduzco la palabra stance. Lo utilizo como un término técnico a lo largo de todo el artículo, ¿sí? Después voy a explicar qué es una stance y demás, pero bueno, y voy a hacer una pequeña introducción ahora. Yo ahí te hice un comentario en el que vos me habías enviado, ¿sabés cuál es? Sí, sé cuál es, pero decirlo igual, así me queda la grabación. Que sexto empírico creo que es la primera persona que propone algo de esto. Sexto empírico está en la antigüedad, escribe en griego, antiguo, y él lo que decía es que él no tenía una posición, sino una orientación. Él era un escéptico, pero no un escéptico como Pirrón, era un escéptico crítico, no me acuerdo el nombre. Sí, es que de hecho el escepticismo es más como una actitud porque no se puede afirmar sino bajo el riesgo de anularse a sí misma. O sea, si yo digo no hay conocimiento, me estoy contradiciendo. O en realidad lo que estoy teniendo es una contradicción pragmática, no es una contradicción en sí misma. Es una contradicción con las creencias que debería sostener. Bueno, a este respecto recomiendo preguntar a Marisa Di Venosa, que es la especialista en el asunto. ¿Sabés quién escribió con respecto a cosas que escribió ella? Nelly tiene un artículo al que yo me refiero constantemente acá, que él dice, hablar de stances en última instancia nos lleva a una postura escéptica como la de sexto empírico. Perfecto. O sea que ya hizo es idéntico, es idéntico. Sí, es que en líneas generales hay muchas posturas filosóficas que se podrían identificar como stances. Que no pueden... Bueno, ahora marco la diferencia cuando menciono que es una stance en líneas generales y ahí nos paramos a charlar un cachito más sobre la contraposición entre doctrina y stance. Bien, en palabras de Chakrabarty, una stance puede ser concebida como una serie de políticas epistémicas que regulan qué metodologías deberían ser aceptadas en la generación de creencias fácticas. Y es adoptada por un determinado agente en función de los valores epistémicos que sostiene. Además, Van Fraassen señala que las posiciones filosóficas presentadas en la forma aparente de afirmaciones fácticas, en realidad son a menudo stances, que implican principalmente algo bastante diferente de las afirmaciones fácticas. A partir de esto es posible considerar que hay múltiples stances que hasta el momento eran comprendidas como tesis fácticas, entre las cuales destacaremos la stance metafísica, rival de la stance empirista propuesta antes. Aquella englobaría ciertos principios epistémicos que comparten los realistas científicos, esta los sostenidos por los antirrealistas. Es decir, en líneas generales, lo que concebimos como realismo y antirrealismo en filosofía de las ciencias no son más que especificaciones dentro de la stance empirista para el lado de los antirrealistas y de los metafísica, o de la stance metafísica, para decir el nombre completo, para el caso del realismo. ¿Sí? Es decir, que va a haber como toda una movida conceptual. En vez de decir que hay ciertas afirmaciones fácticas en las que consiste, o sea, en las que se puede afirmar explícitamente qué es lo que opina un realista o un antirrealista, la movida va a ser, bueno, ¿qué pasa si esto lo pensamos como stances, como ciertas estrategias para generar creencias? ¿Sí? ¿Qué pasa si el realismo es un conjunto de estrategias para poder generar creencias fácticas que rivaliza con las estrategias que utilizan para generar creencias fácticas los rivales? ¿Sí? Es más como una especie de actitud
y no una serie de tesis fácticas, ¿sí? Entonces, concebir ciertas posturas como doctrinas, como vamos a ver, implicaría ciertos problemas para algunas posturas. Para otras no, pero capaz que nos sirve también entenderlas más como stances que como doctrinas explícitas y expresadas en un conjunto de afirmaciones puntuales, ¿sí? Deberíamos atender más a las estrategias que utilizan que a las afirmaciones que hacen. Bien, ¿hasta acá algo para mencionar, para explicar? O... Sí, yo no sé si después lo retomás porque no lo leí en su totalidad el artículo, pero es una intuición mía, Sí, nada más sí, me como un sirve, me sirve. comentario. En realidad no es una crítica a lo que estás escribiendo, que por otro lado está muy redactado, muy claro y muy lindo. Eh, Gracias. yo siempre también relaciono el término de stance o sus derivados o sinónimos, visión, etcétera, también con la idea, además de un conjunto de reglas o métodos que, como describís vos ahí, qué metodologías, etcétera, etcétera, me parece que en mi intuición también tiene una cosa como de no elección. Claro, medio Eh, de una actitud, podría ser que no es elegido. Sí, eso lo retomo y ah, es una parte importante de lo que desarrollo después. El hecho está de bien. que una cosa es elegir una estancia y otra cosa, por ejemplo, es adoptarla porque me lo enseñaron así. Me enseñaron a Claro, usar se ve estas muy estrategias, pero no claro, lo elegí. O, claro, por ejemplo, lo elegí por una cuestión emocional, o sea, tiene que ver mucho. exacto. Se ve muy claro para mí en política y en religión, ese Claro. tipo de cosas. Hay una stance que vos la vas a defender incluso hasta ante las contradicciones más flagrantes, digamos. Claro, bueno, Y una uno se cuestión ve como importante, obligado. sí, una cuestión importante de lo que va a aparecer es que también la stance, como determina metodologías para poder incorporar creencias, afecta directamente lo que yo pienso que es una buena evidencia para poder probar algo. Entonces, qué descarto como evidencia y qué incorporo como evidencia está determinado por la stance. Entonces, en última instancia, puede haber un montón de evidencias para otras personas que yo no acepte como tales en virtud de la stance que estoy sosteniendo. Sí, va a ser también Perfecto, mi... buenísimo. voy a abordar esa idea también porque sí, es súper característico de este tipo de perspectiva. Y después lo otro que Sí, te quería decir era mediamente formal, pero voy a hacer cortito, así le damos prioridad. Esto después tiene como un resumen y al principio o ya claro, está. después voy a hacer el resumen para poder ya hacer como el cierre del artículo. Ah, Más que nada quería ver si había alguna crítica general, digamos, a la estructura, lo que fuere, así en base a eso, el resumen lo hago al final. Primero me puse a discutir el artículo con ustedes, con Bruno, con está Sasha, bien, con Nelly, y después hago porque el resumencito. desde lo formal, lo único que yo por ahí, con la parte que leí, es quizás, viste que suelen poner en la introducción una recapitulación de lo que van a hacer. Bueno, en la sección 1 vamos a hacer tal cosa, que eso me parecía que no estaba. Y el abstract del principio, bueno, vamos a concluir que tal y tal y tal cosa por tal y tal otra, pero es formal nada más. No sé Claro. si... Lo de las secciones, bueno, ahora en el último párrafo, independientemente de que no pongo la sección 1 y la sección 2, voy marcando como distintos objetivos que coinciden con las secciones. O sea, eso lo Perfecto. dice, tal vez lo que podría decir es decir, bueno, en la sección 1, en primer lugar, en la sección 1 vamos a hacer esto, pero solamente debería agregar en qué sección va cada cosa. Pero, Y avisar, claro, y y ahí, avisar qué es lo que vas a concluir también se suele hacer, me parece. O sea, claro. vamos a concluir tal cosa, bueno, etcétera. Pero Bueno, no ese sé. aspecto, sabes que lo pretendía dejar más como una sorpresa, pero está bueno, sí, adelantarlo. Sí. Bueno, de hecho, leo el último párrafo para poder discutirlo desde ese lugar. Dale. Digo, bueno, nuestro objetivo a lo largo del trabajo será evaluar si la nueva concepción fanfrasiana puede en alguna medida cumplir un rol metaepistemológico interesante respecto del debate realismo-antirrealismo. O sea, el objetivo es ver, bueno, ¿sirve para poder analizar el debate o no sirve para poder analizar el debate? Conseguirlo en estos términos. Para hacerlo deberemos llevar a cabo una tarea propedéutica profunda. En primer lugar, porque el concepto de stance no está definido de forma clara y entonces corre el riesgo de oscurecer nuestra comprensión del debate. Eso es lo que hago en la primera sección. En segunda instancia,
puesto que debemos explicar a partir de qué procedimientos resulta posible dar cuenta de las posiciones del debate en términos de stances. Eso es lo que hago en la segunda sección. Y sobre esta base, nos abocaremos a la tarea de indicar cuáles son las consecuencias de la adopción de este enfoque, evaluando los grados de afinidad o distancia de las perspectivas en conflicto y las posibilidades de acuerdo o desacuerdo entre ellas. Eso es lo que hago en la tercera. Pero sí, debería aclarar en cuándo puntualmente voy a tratar cada cosa, así se entiende más. Sí, me lo noto Igual es también. una formalidad que yo, no sé, es lo que veo que hace. De Claro, hecho, creo que lo había hablado con Juan, porque él decía cuando nos juntamos, sí. que él criticaba que esto debiera ser así, y yo creo que estoy de acuerdo. Debería haber como más libertad literaria Claro, para. yo en este sentido quise agarrar y tomar una posición ambigua y decir, bueno, lo digo, pero no lo digo. Digo cuál es Claro. el objetivo del final y cuáles son las partes, pero al mismo tiempo no digo, bueno, sección tanto, sección tanto, sección tanto. No sé, depende a dónde lo mande. Tal vez debería tomar esa decisión dependiendo de qué tan cuadrada sea la revista a la que lo mande. O sea, Ah, claro, sí, está y en bien. base a eso manejarme. Si veo que es una revista que Es va un buen más al lado un criterio. poquito más hippie, lo mando así, y si no, lo mando más en un puntilleo bien meticuloso. Igual son cosas que cuando yo lo mandé, yo te digo, el que mandé a la revista, el evaluador me ayudó un montón. Claro, Son cuestiones, después bueno, uno podrá estar de acuerdo o no, pero en mi caso particular, creo que todas las que me dijo me ayudaron un montón. Y eso también es una referencia. perfecto, Supongo, perfecto. supongo que gente que está más experimentada, ¿no? Y Claro, conoce. sí, sí, los evaluadores desde ya, desde ya. Bueno, ¿algo más para ir comentando? No, vamos, vamos. Va, no sé, Juan. O sea, estuve buscando lo de sexto empírico solo para enriquecer esto. Si les interesa, Sí, se los puedo compartir. dale. Esbozos pirrónicos de sexto empírico. En Esbozos pirrónicos dice sexto empírico en la página 52 del libro 1. Naturalmente, sobre los otros sistemas corresponderá hablar a otras personas. Nosotros hablaremos de forma esquemática por el momento sobre la orientación filosófica escéptica. Es decir, que ellos no tienen una tesis o una posición, sino una orientación. Claro. Eh, a ver qué más. Bien. Eh, Después, si querés, puedo agregar más, pero por el momento Dale, dale. te Sí, tiro cualquier eso. cosa, si va surgiendo, lo vas comentando, o sea, me vas interrumpiendo, como vos quieras. Dale, dale. Mientras, bueno. Bueno, Ah, mientras voy avanzando, si les Ah, parece. bueno, y después Ah, sí, las diferentes estrategias de esta posición de orientación es analizar cada argumento en sí mismo, no tener una posición ya de antemano. Entonces, este tipo de escepticismo agarra un argumento que tira a otro y muestra cómo es que falla. Eso le aplica como una especie de jotropo, que significa dirección o modo, eh, que es un método para buscar contradicciones. claro, bueno, Eh, eso en todo caso entraría dentro de lo que yo llamaría política epistémica, o sea, usar determinadas estrategias para poder evaluar creencias. Claro, lo que busca este tipo de empirismo es la consistencia, Claro. y no Y tiene una bueno, posición fija. en general, la perspectiva de las estancias lleva a lo que Van Frasen llama voluntarismo, que es justamente, bueno, mientras no sean contradictorias las posturas, o sea, las tenés que evaluar en sí mismas, ¿no? Y acorde a sus mismos parámetros, sus mismos valores. Mientras no sean contradictorias o autorrefutativas, self-defeating, le va a llamar, vos podrías sostener cualquier postura. O sea, cualquier stance sería válida mientras no incurra en contradicciones. Pero este tipo de análisis es ese interno dentro de la misma evidencia que cuenta como tal a favor dentro de una stance. Entonces, sí, sí, incorpora un montón de cosas. Hay autores que directamente dicen, bueno, Van Frasen está haciendo sexto empírico acá. O sea, a partir del momento que hizo esto, se condenó a ser un escéptico. Yo no creo que sea tan así, pero sí usa muchas de las estrategias. ¿Sí? Bueno, Bueno, avanzo entonces. Sí, sí, un decime último más. agregado, en este libro, solo para invitarte a leerlo, en Sí, el libro 1, apartado 11, que dice del criterio del escepticismo, dice, de criterio se habla en dos sentidos, el que se acepta en relación a la creencia en la realidad o no realidad, y después, el de actuar.
fiándonos del cual hacemos en la vida unas cosas sí y otras no, del cual trataremos ahora. Bueno, en principio creo que sería bastante enriquecedor abarcarlo, pero bueno, entiendo que es desvirtuar todo lo que estás haciendo, así que nada, no voy a agregar más nada excepto empírico y vamos a lo tuyo. No, no, está perfecto, igualmente me suma. Tal vez debería hacerlo en un artículo aparte, pero bueno, también tengo que ver que puntualmente lo que fue todos los que, perdón, lo que dijeron todos los que lo relacionaron con sexto empírico. Porque hubo varios que hicieron ese vínculo, entonces estaría bueno hacer una evaluación. Bien, entonces, vamos a ver entonces puntualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de estancias, ¿no? Y entonces vamos a partir desde la indefinición, como vamos a ver, que es la situación inicial en la que se parte con las estancias, hacia un pluralismo, que es la posición que sostengo yo. O sea, decir, bueno, hay múltiples definiciones posibles de lo que es una stance y no hay problema con eso, ¿sí? Bien, vamos entonces nomás. ¿Qué son las stances? Este problema quedó instalado cuando Van Fraassen convirtió la palabra prácticamente en un término técnico para poder caracterizar su propio compromiso con el empirismo. Como veremos, es una noción que está lejos de ser clara, aunque a pesar de ello la seguimos utilizando y discutiendo. ¿Por qué? Bueno, en principio porque hay un amplio consenso en el problema que instaló el autor, ¿sí? O sea, todo el mundo aceptó el problema de Van Fraassen, ¿sí? El que vino a instalar y el que vino a resolver con las estancias. La imposibilidad de definir al empirismo como una doctrina que se pueda resumir en una o más afirmaciones fácticas sustantivas. Es notorio que gran parte de los artículos que utilizan el concepto fanfrasiano de stance comienzan por exponer este problema. Sin ir más lejos, es una característica común a la mayoría de los que aludiremos en esta sección. En este trabajo, aunque de forma breve, no podemos darnos el lujo de no hacer el mismo recorrido. El problema del que parte Van Fraassen y al que responde usando la noción de stance, no lo desarrollo de forma completa, implica explicar algo que se llama principio cero, es más compleja la postura de Van Fraassen. Pero como hay un montón de artículos que tratan, y encima todos arrancan por ese punto, yo me lo salteo un poquito, lo resumo bastante y no voy a desarrollar todo el argumento, solamente voy a usar lo que me sirve. Bien, Van Fraassen menciona que normalmente las posturas filosóficas son comprendidas como doctrinas, esto que mencionaba antes, es decir, como un conjunto de tesis fácticas que describen el mundo de cierta manera y que pueden resultar verdaderas o falsas. Como él se declara empirista, ensaya una posible forma de caracterizar el empirismo en estos términos. Sería la doctrina que sostiene que la experiencia es la única fuente de información. Esa sería la afirmación que condensa el empirismo, ¿no? Sin embargo, argumenta que este enfoque resulta factal para la misma doctrina. Tal afirmación fáctica es imposible de sostener a partir de la misma información, a partir de la información que brinda la experiencia. Es decir, se refutaría a sí mismo. Uno no puede decir en base a la experiencia que la experiencia es la única fuente de información, ¿sí? Así como tampoco puede decir no hay conocimiento y afirmarlo fácticamente y creer en eso, ¿sí? Por eso el escepticismo de sexto empírico no podría ser una doctrina tampoco. Porque si se afirma, se refuta a sí mismo. Bueno, con el empirismo pasa algo parecido. Por lo tanto, si el empirismo fuese una doctrina, sería injustificable desde su propio punto de vista. Y acá aclaro que estoy haciendo una simplificación excesiva del punto de vista de Van Fraassen porque él, en realidad, hay otros tipos de empirismo u otras formas de caracterizar el empirismo como doctrinas que se encarga de desarrollar y de discutir. Tiene 2 artículos que se llaman Contra el empirismo trascendental y Contra la epistemología naturalizada, en donde critica el punto de vista de Quine y no me acuerdo de qué más. Bueno, critica 2 tipos de empirismo que son como los más sofisticados para el momento en el que está discutiendo él, y él dice, así todos fallan. O sea, hay otros tipos de empirismo que caen en este mismo problema, aunque este es un lindo resumen de una forma fácil de mostrar la contradicción pragmática en la que entrarían los empiristas si afirman en una tesis fáctica cuál es su doctrina. Bien, entonces la solución que ofrece es concebir el empirismo no ya como una doctrina conformada en su totalidad por las afirmaciones fácticas, sino como una stance. Y ahí da una primera mínima definición. Una posición filosófica puede consistir en una stance. Actitud, compromiso, enfoque, un conjunto de tales cosas que posiblemente incluyen también algunas actitudes proposicionales como las creencias. Y sigo. Como se puede notar,
en lugar de una definición rigurosa, lo que Van Frasen ofrece es una vaga sugerencia de cómo deberían comprenderse las stanzas. Más que delimitar lo que debemos reconocer con este concepto, solo pretende orientar nuestra mirada en una dirección distinta respecto del punto de vista que presupone que toda posición filosófica consiste en una serie de tesis fácticas. Como definición, resultaría criticable y por eso ofrecerá posteriormente una más explícita. Una stance consiste en un conjunto de actitudes que incluyen actitudes proposicionales, que pueden incluir algunas creencias fácticas, así como otras, y especialmente ciertas intenciones, compromisos y valores. Las posiciones filosóficas presentadas en la forma aparente de afirmaciones fácticas en realidad son a menudo stances, que implican principalmente algo bastante diferente de las afirmaciones fácticas. ¿Sí? Acá por una cuestión de estilo, vos primero, es un comentario de estilo, primero decís que Van Frasen da una definición corta, vaga, y después como que se desdice. No, en realidad después lo específica. complementa, porque son de dos momentos distintos. En ¿Que 2002, en el libro... ¿Dos obras diferentes? Claro, son dos obras diferentes. Porque, bien, ¿qué pasa? Empezaría el párrafo o la parte donde hablas de eso directamente diciendo eso. Antes de decir nada, encontramos en Van Frasen dos definiciones posibles, una vaga y una menos vaga. Dejar esa idea de antemano, solo por una cuestión de estilo, nada más. Está bien, lo tomo. Me parece que igualmente lo que debería hacer, porque ¿qué pasa? Hay un punto importante acá. Esta primera definición la hace en un libro que se llama The Empirical Stance, ¿no? Que es donde desarrolla toda esta postura y demás. Y a partir de ahí empiezan a hacerle un montón de críticas, como no definiste bien la noción y demás. Hay gente que lo llega a asimilar a la noción de paradigma de Kuhn, como diciendo, en ningún momento das una definición explícita que nosotros tengamos que tomar de manera rigurosa acerca de lo que es una stance. Entonces, por eso él propone algo más explícito después. Tal vez debería decir en todo caso que hay un texto distinto en el que se hace todo esto, en vez de decir, bueno, posteriormente, porque posteriormente puede ser en la misma obra o puede ser en una obra distinta. O si bien aparecen los años, tengo que aclarar eso. Bien la diferencia. Ser, la primera vez donde mencionas esto, hay dos lugares donde Van Frasen dice esto. En el primer lugar, la obra es tal, del año tal. Mencionás la cita. Esto fue vaga y debido a su mala formulación le hicieron ciertas críticas, que lo asociaron a Kuhn. Y como consecuencia, en la obra de tal, reformula. Sí, lo de Kuhn lo voy a mencionar acá porque lo menciono después, pero de todas maneras, sí. Pero es relevante, fíjate que tuviste que decírnoslo para que entendamos por qué lo dijo dos veces, con lo cual es relevante. Podés mencionarlo al pasar sin desarrollar mucho lo de Kuhn, acá, para poder mostrar la conexión. O podés solo mencionar que hubo críticas sin mencionar a Kuhn. Sí. ¿Cómo es? No, igualmente voy a tomar lo que me dijiste de marcar lo de las dos definiciones, pero lo de las críticas después lo menciono explícitamente. De hecho, lo menciono en el párrafo siguiente. O sea, que aparecen las críticas, aparecen nociones para esclarecer. Entonces, porque en ese párrafo está también, ¿eh? Volvé para arriba. Sí, que sería criticable. Sí, el tema es que no digo... Claro. No es que le hizo críticas, es que sería criticable. Sí, no. Claro, bueno, sí, no es lo mismo. Está bien. Sí, igualmente ya me lo anoté para poder modificar eso. Genial. Ese estilo igual. Sí, no, pero el estilo cuenta. Define que se entienda o que no se entienda lo que digo. Así que gracias. Bien. Entonces, si bien, acá sigo, ¿no? Si bien aquí no se logra una absoluta claridad, se logra un poco más de exhaustividad. O sea, hay muchos más aspectos cubiertos de la stance en esta segunda definición. No obstante, hay dos puntos importantes que no debemos perder de vista. Por un lado, que la posibilidad de salvar al empirismo de la contradicción pragmática planteada antes depende de cómo caractericemos las stances. Por otro, que tal caracterización abre y determina un campo de reflexión nuevo respecto de cómo describir nuestras propias posturas filosóficas. En consecuencia, resulta crucial desarrollarla correctamente. Por estos motivos, hay múltiples propuestas que han buscado esclarecer aquella noción. Y para describirlas nos permitiremos partir del análisis realizado en Gentile, es un manuscrito no publicado por ella, sobre las más relevantes. Bien, en primer lugar, Paul Teller indica que las stances pueden concebirse como políticas que nos guían a la hora de formar y evaluar creencias, ya que
En primer lugar, son susceptibles de compromiso por parte de los agentes. Uno se compromete con una stance. En segundo lugar, no son susceptibles de verdad o falsedad. Uno no dice que una stance es verdadera o falsa. Y en tercer lugar, perdón, hay un cuarto punto, ya sea explícita o implícitamente, son expresión de ciertos valores que sostiene la gente. Y en cuarto lugar, se puede argumentar a favor o en contra de ellas, entre otros rasgos. ¿Sí? De la misma forma que una política en el ámbito más propio de la política y de la ética se pone a discutir. O sea, uno puede argumentar a favor o en contra de determinadas posturas políticas, aunque uno no diría que las posturas políticas son verdaderas o falsas. Bueno, de la misma forma, las instancias son políticas, ¿sí? Modos de proceder para poder generar creencias. No son verdaderas o falsas, pero puedo argumentar a favor o en contra de un modo de generar creencias. Perdón, Nacho, acá me falta algo a mí, y cuando mencionás a Chakrabarty, lo que decís es que restringe. Y decís que lo piensa como políticas epistémicas, pero no queda claro qué significa, en qué sentido eso significa una restricción. Que son No estaría epistémicas las mal políticas, nada más. agregar qué elementos de 1 a 4 No, es que no reduce desaparecen. ninguno de esos elementos. O sea, básicamente digo, porque Teller dice que son políticas, pero no aclara políticas en general. O sea, cualquier stance, o sea, cualquier política sería asimilable a una stance. ¿Entendés? No sé, vos sos peronista y sería una stance. ¿Se entiende? Bien, no En ese estaría mal sentido una digo aclaración. que... ¿Cómo? No estaría mal una aclaración. Vos entendés qué significa la restricción, yo no lo entiendo, pero vos sí me lo podés explicar. En el texto no lo estás explicando ahí. No, en realidad sí, te digo que son políticas epistémicas. Es la única restricción, ¿eh? Es lo único. Es ese adjetivo. No hay otra Pero yo no especificación de noto que eso Chakrabarty. sea una restricción. Y bueno, sí, pero ahí te digo si son políticas y después te digo la restricción es que sean políticas epistémicas. Solamente en el ámbito epistémico, nada más. Ah, entonces pondría como políticas solamente epistémicas. Está bien, está bien. Eso sí te lo tomo. Ahí está. Pero literal es la única restricción que le pone Chakrabarty a esto. Dice, tiene todos los mismos rasgos, pero solamente me voy a dedicar a esto en el ámbito epistémico. Bien, te tuve que romper las bolas para entenderlo, por eso te digo que Sí. vas a tener lectores hinchapelotas que no entienden las cosas como yo también. Así. Igual gracias por marcármelo. Pero sí, tenés razón, sí. Voy a poner un solo epistémicas, o sea, en el medio de políticas y la última palabra. Bien. En segunda instancia, otra propuesta distinta. Sandy Boucher sostiene que las stances deben ser entendidas como perspectivas metafísicas justificadas pragmáticamente, o modos de ver los hechos. Yo no es que le compro todo, pero... Si bien Pero además es como que no son lo mismo. Es una cosa o la otra. O es un perro o es una mesa de aluminio. O sea, modos de ver las cosas y una metafísica son cosas diferentes. No, bueno, igual perspectivas metafísicas, perspectivas que determinan lo que yo creo que hay o no hay en el mundo. No me meto demasiado con esto porque es otra posible definición y yo simplemente abordo algunos de los aspectos de esto. Bueno, si bien y por eso sigo, ¿no? Si bien las ganancias o frutos al adoptar una stance pueden ser epistémicas, por ejemplo, el gran número de creencias fácticas confiables que un agente genera a partir de ella, su propia justificación es epistémica, ya que, como indicó Teller, de una stance no se predica verdad o falsedad. Es decir, yo no adopto una stance porque pienso que es verdadera y que representa conocimiento en sí misma, sino porque es útil para generar conocimiento. ¿Sí? Por eso es justificada pragmáticamente. Eso es lo que dice Boucher. Bien. Después, ¿la página es 2319? Sí. Listo. En este sentido, son maneras de ver el mundo cuyo respaldo reside en los beneficios que acarrea su uso. A su vez, Boucher también considera que las stances son expresión de ciertos valores epistémicos y no epistémicos. Bien, por su parte, Rowbottom asimila varios de los aspectos de las stances a los paradigmas de Kuhn, y sobre todo la noción de matriz disciplinar. Su principal diferencia, según este autor, consiste en que esta última opera a nivel de las comunidades científicas en periodos no revolucionarios y las primeras a nivel de los individuos. Es decir, las stances a nivel de los individuos y las matrices disciplinares ordenan a la comunidad científica en periodos no revolucionarios. Si bien esta es una propuesta discutible, y acá claro, ni siquiera es la propuesta del mismo Rowbottom, él simplemente marca algunas analogías, ¿sí? No dice que son lo mismo, solamente marca algunas analogías que hay que prestarles atención. Sostenemos aquí que los puntos más interesantes para pensar ciertos paralelismos consisten en qué.
La adopción tanto de las stances como de los paradigmas está ligada con un compromiso que asumen los agentes epistémicos con respecto a ellas. Son objeto de compromiso. En segundo lugar, los valores toman un lugar central en la definición de ambas. Y en tercer lugar, se insinúa la necesidad de vincular la adopción de una determinada stance por parte de un agente con factores relacionados con la comunidad en la que está inserto. O sea, hasta cierto punto depende de tu comunidad qué stance admitís y qué stance adoptás. Tiene una influencia muy grande el contexto, ¿sí? Específicamente nos interesa rescatar de este tercer aspecto la relevancia del contexto en la adopción de las stances. A veces, perdón, me adelanto con alguna aclaración a cosas que escribo, o sea, pero bueno. Bien, por último, una última propuesta considerada por Borges en relación con algunas de las que analizamos previamente es la noción de sistema epistémico o e-system, que consiste en un conjunto de normas, estándares o principios para formar creencias y otros estados doxásticos. En este sentido, podría asociársela a la noción de política epistémica y, en consecuencia, complementar el resto de los aportes contemplados en esta sección. De hecho, Van Frasen y Chakrabarty explicitan en algunas oportunidades las stances en términos de conjuntos de reglas a partir de los cuales se procede para creer, rechazar o suspender el juicio respecto de ciertas proposiciones. En el ámbito epistemológico, o sea, bueno, estado doxástico lo voy a tomar como creer, rechazar una proposición o suspender el juicio con respecto a ella. Acá aparecen las tres opciones, pero es algo común en el área, entonces por eso no lo aclaré. Como una nota al pie, no estaría mal. Sí, en realidad estado doxástico, o sea, en general, digo porque es súper repetitivo y lo aclara un montón de gente que se pone a discutir estas cosas. Listo. Tal vez, o sea, no sé si vendría bien o no, y insisto, esto tal vez es algo que depende de la revista, pero por eso les comento que no lo puse en una nota al pie porque es súper común. Pero No estado creo que haga una doxástico diferencia en aceptarte el artículo. ¿Eh? No creo que haga diferencia en aceptarte o rechazarte el artículo, poner la Sí, nota esa. Es más por un amor al lector que otra cosa. Sí, está bien. igual no está mal lo que dice Juan en el sentido de que por ahí a qué público querés apuntar. Si es un público que ya está iniciado en el tema, está bien lo que decís. Es algo que por Claro, ahí... posiblemente no me lo acepten en otro lado, por eso, más que nada. O sea, posiblemente no es algo que incorporarían en una revista general porque es un tema bastante específico. Está Presupone bien, varias cosas. claro. Ahora sí, Seguramente, o sea, es un buen artículo tal vez para alguna revista que ya esté hablando sobre el tema de stances o de metaepistemología, donde son comunes estos términos. Pero sí, no está mal aclararlo. En todo sí, caso, y de cualquier hecho cosa un editor tampoco... me va a decir sacalo, es redundante. Claro, también. Sí, Pero no estaría mal agregar, como dice Juan, por ahí, para un público neófito, por ahí, ese tipo de aclaraciones, por ahí puede permitirte hacer pie sin tener que buscarlo, ¿no? Pero es una está bien. decisión medio del público al que querés hablar, ¿no? Está Claro. bien. Bueno, sí, igual lo voy a incorporar. Lo voy a incorporar, sí, es verdad. Ahí, denme un cachito que me voy anotando varias cosas y me lo estoy anotando en un papelito que es demasiado chiquito. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, por su parte, igualmente para no quedarme demasiado en la discusión y decir, bueno, ¿cuáles son los criterios de corrección de alguna de estas perspectivas con respecto a las otras? Aclaro lo siguiente, ¿no? Consideramos que es posible sostener un pluralismo con respecto a lo que son las stances, porque en definitiva las podemos reconocer en virtud de su puesta en funcionamiento, cuyos resultados son los sistemas de creencias fácticas a los que da lugar. Nada impide que las consideremos a la vez como conjuntos de actitudes, como políticas epistémicas o como perspectivas justificadas pragmáticamente. Lo importante, a los fines de este trabajo, es describir el procedimiento por el cual, me estoy olvidando ahí está, esa errata importante. Lo importante a los fines de este trabajo es describir el procedimiento por el cual asumimos ciertas actitudes doxácticas con respecto a las tesis fácticas frente a las cuales nos hallamos. Y cada una de esas nociones nos será de utilidad para poder identificar a continuación los distintos elementos que intervienen en él. Es decir, digo, está bien, todo lindo con estas nociones. Vamos a ver qué elementos entran en juego cuando estamos hablando de una stance en vez de pretender una definición única. Vamos a ver cómo funcionan las estancias y ahí vamos a entender bien la cuestión. Bien, y entonces la siguiente subsección se llama los elementos de nuestra vida epistémica. Bien, sigo entonces.
A partir de las tentativas analizadas en la sección anterior, podemos identificar varios elementos que no podemos ignorar en la caracterización de las stances, y en general de nuestra vida epistémica. Con Boucher tuvimos en cuenta que la justificación de las stances es pragmática. Entonces, ¿qué objetivos perseguimos a través de la adopción de alguna de ellas? En toda empresa que se lleve a cabo para obtener conocimiento, al menos en tanto compete a la epistemología, es creer lo que es verdadero y no creer lo que es falso, según lo establecido por William James en The Will to Believe. El mismo Van Frasen los recoge en The Empirical Stance, y Borges también los menciona como parte de su propuesta para entender qué son las perspectivas epistémicas. Las stances, entonces, deben constituir las estrategias por las cuales buscamos llevar estos objetivos a cabo. O sea, hay básicamente dos objetivos epistémicos posibles: creer lo verdadero y no creer lo que es falso. No hay más objetivos epistémicos. Algo que aclaro es que puede haber otros objetivos que no sean epistémicos y que sean complementarios, ¿sí? Pero en lo que compete a la epistemología son solamente esos dos. Bien. Por favor, frénenme en el momento que quieran. Bien, por otro lado, señalamos que las stances expresan ciertos valores epistémicos, que son los parámetros con los que evaluamos las virtudes de las distintas tesis fácticas que se nos presentan como candidatas a ser creídas. En otras palabras, marcan la medida con la cual evaluamos qué tan posible es que seamos consecuentes con los objetivos epistémicos mencionados al creer, rechazar o suspender el juicio respecto de una proposición o un conjunto de proposiciones. Cabe mencionar que podemos comprometernos a la vez con muchos valores, pero usualmente ponemos algunos por encima de otros. Por ejemplo, cuando evaluamos qué estado doxástico tomar frente a una teoría, algunos valores relevantes a tener en cuenta pueden ser su economía ontológica y su poder explicativo. Una teoría es más económica ontológicamente en la medida en la que postule la existencia de menos entidades. Por otro lado, tiene mayor poder explicativo si facilita una comprensión más profunda de cierto fenómeno que sus rivales, o posibilita la comprensión de un gran número de fenómenos simultáneamente. Menos entidades, ahí hay un tema, porque puede ser menos en cantidad o puede ser menos en cantidad de tipos de entidades. Son dos cosas diferentes. Sí, no sé si querrás aclararlo. No, en realidad, porque si me meto con los tipos de entidades o, por ejemplo, con el número de supuestos iniciales, debería aludir al valor de simplicidad. Digo más que nada porque algo que me marcó Nelly es, si te vas a meter con tipos de entidades, porque yo lo tenía formulado como decís vos al principio, si te metes con tipos de entidades, deberías meterte con el valor de simplicidad. Y ahí tiene demasiadas aristas para analizarlo acá. Entonces, puedes ponerlo como una nota al pie de última. Así como, no nos meteremos con la simplicidad. Sí, no, es un problema. Ahí tengo que ver qué hago porque Nelly me dijo, ni siquiera menciones simplicidad porque va a ser un quilombo. Es que es un quilombo. Claro. Es un quilombo. Al punto de, no sé, ¿viste el apartado que te recomendé de ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, justamente por eso. Entonces me dijo, bueno, si querés tratar simplicidad, tratalo aparte, ¿no? Y economía ontológica sería una de las posibles maneras de abordar simplicidad. Me lo recomendó más que nada para que no me rompieran las bolas a la hora de aceptarlo. O sea, economía ontológica, de última, podemos decir que hay cuestiones alternativas a considerar que la economía ontológica, pero queda claro en qué consiste el valor. En cambio, con simplicidad es un poquito más ambiguo. Porque puede ser, pocos presupuestos, pocos axiomas iniciales si está axiomatizado digamos, la teoría que considero, pocas entidades, pocos tipos de entidades. Hay un montón de aspectos y entonces me puse a escribir, digamos, algo aparte con respecto a eso. No lo incluí acá, pero sí me puse a incorporar todo lo que vos me habías mencionado, Juanma, todo lo que me fuiste mandando, para poder tratar, digamos, el valor de la simplicidad y los subvalores posibles a los que puede dar lugar. Este sería uno de los subvalores. Por ahí podés mencionar que será parte de un futuro trabajo. Claro, bueno, si veo que va tomando la forma de un laburo, sí, lo voy a hacer antes de mandarlo. Sobre eso sí. Tengo más data. Viste que vos sospechabas en Guillermo de Ockham. Sí. Y aparece. Bien. Me estuve cruzando con Ockham. Viste, averiguando el origen del concepto de ley. Acá vamos a desviarnos unos minutos. Viste que estuve averiguando sobre el concepto de ley científica, sí, cómo surge, bla, bla, bla. Bien, hay un autor que dice que el concepto de ley científica empieza a entrar en el mundo moderno, pero gracias a que se desplaza la metafísica aristotélica.
O sea, a la vez que entra, se desplaza. Eso ya lo sabía, ¿no? No hay ningún problema, no había que hacer mucha magia para eso. Ahora, lo que él propone es, ¿por qué sucede eso? Hay una combinación entre la postura voluntarista y la postura nominalista que está propuesta en principio por Guillermo de Ockham, que propone la metafísica, lo que va a ser la metafísica para la ciencia moderna. Claro. En ese sentido, el criterio de simplicidad está atravesando esa metafísica de alguna forma. Después, Sí, si te interesa, te lo totalmente. puedo O pasar. sea, Sin buscar la embargo, no explicación más menciona en ningún simple. momento la navaja de Ockham. Listo, nada, eso. Claro, o sea, bueno, el tema de buscar la explicación más simple puede ser por un montón de factores. Bueno, de hecho, un poco más acerca de un posible trabajo futuro que tuviera que ver con esto, y si querés, Juanma, nos ponemos a escribir algo, digamos, al respecto, que me encantaría. Algo que menciona es lo siguiente. Bueno, a partir de este ejemplo se evidencia que nuestra definición de los valores es demasiado amplia, porque no se explicita si son algo que existe solo en la mente de una determinada gente al evaluar tesis o teorías, o si coinciden con, si coinciden con alguna propiedad predicable de estas, o sea, de las teorías, como parece entenderse a partir de este ejemplo, o una combinación de ambas posibilidades. Queda pendiente entonces la tarea de desarrollar una ontología de los valores. Eso es lo que incluiría también, bueno, simplicidad, poder desarrollar posibles subvalores, o sea, pero bueno, acá me concentro solamente en economía ontológica y poder explicativo. Como para que se entienda, digamos, en concreto en esta discusión. Porque para mí, encima en esos valores, que tomo acá tramposamente como ejemplo, pero que después van a ser los principales para la discusión, van a ser los valores en los que se juegue la propuesta realista o antirrealista, en la relación que tienen estos valores entre sí. Pero bueno, eso se los anticipo tipo spoiler. Bien, seguramente habrá situaciones en las que una teoría tenga un gran poder explicativo, pero postule muchas entidades más que lo que nos parezca prudente aceptar. Otro tanto puede suceder a la inversa. Por este motivo, si sostenemos ambos valores, deberemos priorizar la economía ontológica por sobre el poder explicativo o viceversa. En este sentido, ¿con qué valores nos comprometemos y qué jerarquía establecemos entre ellos? Entonces es central a la hora de justificar una stance. Nuestra stance tendría que tener en cuenta ciertos valores centrales de los cuales se considera expresión y cierta jerarquía de esos valores, cuáles consideramos más importantes que otros. Y a partir de ahí determinar ciertas políticas. Bien. Además, no debemos olvidar que las stances deberían dictarnos cómo actuar frente a distintas tesis fácticas a la luz de la evidencia disponible. Lo que cuente como evidencia depende fuertemente de los valores que adoptemos. En filosofía de las ciencias, la evidencia empírica no se suele cuestionar en vista del valor que se otorga a los procedimientos consensuados por los científicos. Pero hay numerosos elementos adicionales que se pueden considerar como evidencia, que se pueden considerar evidencia no empírica o ignorarse en base a lo que valore un determinado agente epistémico. Volviendo sobre el ejemplo anterior, el hecho de que una teoría postule menos entidades que otra al explicar un mismo fenómeno es considerado una evidencia en su favor, en tanto se valora su economía ontológica. Es decir, que una teoría tenga menos entidades no es una evidencia empírica explícita. Un experimento no me demuestra que una teoría tiene más tendencia a ser verdadera porque me postule menos entidades. Eso cuenta como una evidencia epistémica en base a que yo valoro la economía ontológica, por ejemplo. O sea que nosotros tenemos en cuenta en ciencia mucho más que evidencia empírica para poder incorporar ciertas creencias. Bien. Por último, retomaríamos la relación entre el contexto de los agentes epistémicos y la adopción de determinadas estancias, tal como lo indicamos previamente, como cuando rescatamos algunos elementos de la propuesta de Rowbottom. Perdón. En primer lugar, podemos notar que distintos partidarios de una misma stance suelen generar creencias fácticas muy diferentes. En parte eso se debe a que, en distintos contextos, disponemos de distintas tesis fácticas a evaluar, y también de un vocabulario diferente para poder describir el mundo que nos rodea. Tener en cuenta el contexto refuerza la idea de que sostener una misma stance no implica necesariamente sostener las mismas creencias fácticas. Solo implica sostener una misma actitud con respecto a la evaluación de ciertas tesis. Además, no solo las creencias fácticas que generamos, sino el hecho mismo de que adoptemos una stance puede deberse a nuestro contexto. Ya Van Frasen notaba que en nuestra vida epistémica hay más que buscar la verdad y evitar la falsedad. Otros aspectos que intervienen en nuestra adopción de una stance son lo que otros esperan de nosotros, los dominios de información más apreciados por nuestra comunidad y los procedimientos que disponen de mayor consenso. En pocas palabras, la influencia del contexto es central. Los procesos por los que aprendemos a seleccionar tesis fácticas
son complejos y no se puede ignorar el peso que tiene la educación y los círculos en que nos hallamos en la determinación de nuestras estrategias de evaluación de tesis fácticas. A su vez, esto conduce a considerar un aspecto adicional al describir nuestras propias estancias, que consideraremos brevemente a continuación. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el contexto de la adopción de una estancia. O sea, por un lado, que tenemos cierto vocabulario disponible. O sea, lo que yo digo que creo depende del vocabulario que tengo a disposición. La actitud, yo puedo tener una misma actitud que una persona de hace un montón de tiempo. O sea, yo puedo tener una misma actitud que tienda al empirismo y que sea similar a la actitud que adoptó Aristóteles. Pero en su contexto, Aristóteles era como más empirista que Platón. Yo en mi contexto soy empirista de cierta manera. Pero puede ser que yo evalúe a Aristóteles como sosteniendo tesis metafísicas exageradas. ¿Sí? Lo importante a la hora de evaluar una estancia es el tipo de actitud que se adopta, no el vocabulario o las tesis fácticas concretas. Puede haber gente que sostenga la misma stance y que esté muy en desacuerdo con las tesis fácticas que sostiene. El tema es qué estrategias usó para poder generarlo. Son dos planos distintos. Bien, y bueno, voy a ir con esta sección y si les parece cortamos porque si no va a ser demasiado largo. Bien. ¿Algo para comentar por ahora? ¿Algo que ya surgió? No, No, para yo nada. creo que estoy... Sí, sí, dale, Juan. No, iba a decir que es muy esclarecedor y es para aprender. Es muy didáctico, nada más. Sí, de hecho, yo creo, perdón, Sí, creo que incluso me puede servir a mí para reforzar algunos argumentos. Yo estoy trabajando eso de leyes de la naturaleza y en cierta manera retomo algunas cosas que acá están explicadas. Yo las doy por presupuestas en el hecho de que hay una concepción realista, nomológica, en la actualidad, una postura que tiene un cierto antecedente en concepciones modernas, por ejemplo la cartesiana, pero que difiere un contenido. claro, una es más secular, digamos, la idea de la voluntad de Dios, la inmutabilidad de Dios como garantía de que las leyes son deterministas, ya no existe. Y bueno, quisiera también laburar la idea de que, de alguna manera, la idea de que no hay finalidad. Que no Claro, bueno, tiene sí, finalidad. el hecho de que no haya... Sí, tal vez una buena estrategia, o sea, una buena forma de encarar eso es, si vos querés identificar con una propuesta realista estas propuestas que parecen ser tan diferentes en contenido, una buena forma de decirlo es, bueno, adoptan la stance realista, tienen determinadas estrategias para poder generar creencias y sin embargo difieren en contenido. ¿Por qué? Porque unos Exacto. aceptan creencias que tienen que ver con esto de la voluntad de Dios, una teleología implícita de la naturaleza y demás, y los otros no. Pero la estrategia para poder creer en las leyes de la naturaleza o por la cual llegan a esa conclusión es la misma. Es la misma esta. De hecho, me sirve como argumento a mí para poder relacionarlas, es decir, que parten de un lugar común. Es otro argumento que me suma a mí. Lo que pienso es que la diferencia en ese contenido puede estar en cómo valoran los problemas. O sea, Bueno, sí, el tema es que en ese sentido, el tema de los valores para poder valorar determinados problemas como relevantes o no, también tiene que ver con el tema de las stances, porque los valores son un sí, me elemento central. imagino. Se puede Me evaluar desde imagino. ahí también. Con lo cual hay valores para valorar, o sea, hay valores para los problemas, hay valoraciones sobre problemas y hay valoraciones sobre la forma de solucionarlos. Entonces, Claro, podrían tener la misma stance para una cosa, pero para nivelar valores, problemas no. O sea, capaz que es más importante un problema sobre una sistematización completa, incluyendo lo ético, otras cosas. Es para claro. unos que piensan en una teleología, para los que no necesitan eso o creen que no es un problema tan importante. Una forma de ampliar esta propuesta que tiene que ver con agarrar y ya meterse en el ámbito de lo ético y demás, hace poquito lo encontré, de hecho, hace 2 días, a partir de una clase sobre desacuerdos y demás, parece ser que hay una noción de Wittgenstein, que es la noción de formas de vida, que condensa todo lo que yo estoy acá explicando acerca de una stance, pero en el ámbito general. O sea, las formas de vida determinan qué sentido tiene lo que decimos o no decimos, y lo que creemos o no creemos en cualquier otro ámbito de la vida también. Y determina, o sea, son como ciertos modos de proceder o ciertas actitudes con las cuales
vamos procediendo en general. En el ámbito epistémico podría llamarse eso a eso stance, pero en otros ámbitos distintos también, digamos, se aborda. Entonces es súper enriquecedor más que nada porque te dice, bueno, ¿cuáles son las estrategias a partir de las cuales nos manejamos en general para poder creer o no creer cosas? Y la noción de formas de vida permitiría ampliar todo este tipo de análisis para otros ámbitos como el ético, el religioso y demás. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, la noción de stance, o sea, en los últimos 2 capítulos de Empirical Stance, que es el libro donde inaugura esta noción así, Van Frasen, se dedica a discutir posturas acerca de la religión. O sea, se dedica a entender un montón de posturas religiosas en términos de stance. Pero bueno, nada, pues bueno. Hay una postura de Popper respecto de los problemas en general, del realismo y todo el asunto, que creo que ya lo había mencionado, que si te interesa lo puedo llegar a buscar, que es que no es que él dice yo soy realista o soy antirrealista respecto de esto otro, sino que la postura es la que él llama, viste, racionalismo crítico. Claro. Y consiste en poder resolver la mayor cantidad de problemas acordando. Si hay alguna postura que nos parezca problemática, siempre podemos cambiar de opinión y volverla a discutir. Divide los tipos de problemas en formales, metafísicos o filosóficos y empíricos. Entonces los empíricos los resolvemos por medio de, ya sabemos, los formales por medio de cálculos, y los filosóficos o metafísicos por medio de la discusión racional. Me parece que es como una especie de stance esa, porque de alguna forma nos lleva a adoptar ciertos valores siempre y cuando sean los que resuelven la mayor cantidad de problemas. Sí, si alguien me dice, no, pero este problema es más importante, bueno, ese es un problema que tenemos que analizar y saber totalmente, y decir, bueno, bien, listo. No, es que de hecho hay un montón de autores que proponen esta idea de, está habilitado el cambio de estancias, por ejemplo, ¿no? En determinadas circunstancias. Eso sí, el agente, a ver, siempre y cuando el agente esté dispuesto a poder agarrar y suspender su compromiso con una determinada stance para adoptar otra. Eso, pero siempre debería tener entonces una stance de stance, como una especie de metacriterio. sí, en realidad el metacriterio son más que nada los valores que adoptás, porque los valores son como medio, o sea, parecen ser medio irrenunciables. O sea, una vez que vos los adoptás, si vos adoptás valores que te permiten agarrar y switchear entre stances, entonces lo podés hacer. Si tus valores, por ejemplo, son lo suficientemente rígidos como para que no te permitan a vos siquiera aceptar otra concepción que no sea de la que vos estás partiendo, entonces es medio complicado a nivel fáctico. Pero Técnicamente sería es posible. dogmático eso, digamos. Sí, Yo puedo pero discutir. Vos dijiste, existe la incluso una posibilidad de que parte, seamos dogmáticos, ¿eh? O sea, esto también explicaría por qué somos dogmáticos cuando lo somos. en una parte del texto vos dijiste que las estancias eran posibles de ser discutidas. No Sí. verdaderas o falsas, pero sí discutidas. Eso posibilitaría que los criterios de discusión deberían basarse en otras estancias. O pueden ser criterios metastansis que tienen que ver con la racionalidad. Yo no me meto con eso acá porque mi idea es que mi no, tesis termine en ese lugar. no me parecen cosas diferentes. O sea, me parece que todo lo que estás hablando, el pack de valores que uno acepta, son Sí. como uno define su racionalidad. Claro, bueno, Creo que justamente el tema es el siguiente. O sea, Van Frasen, por ejemplo, te dice, como hay varias stances que se podrían adoptar y que vos en realidad podés ser voluntarista, dice, hay distintas racionalidades posibles, lo único que está prohibido es la contradicción interna, ¿no? Y entonces hay distintos packs de racionalidad posibles y eso también te explicaría por qué muchos debates no se resuelven. ¿Por qué? Porque manejan distintos estándares de racionalidad. Para mí, hasta cierto punto, hay alguna noción un poquito más fuerte de racionalidad interstance, que se puede considerar que no pertenece a ninguna stance en específico, pero que se puede usar para poder evaluar stances desde arriba. Sin ir más lejos, si vos te pones a discutir valores, qué valores son más apropiados o menos apropiados, no lo haces teniendo en cuenta los criterios de una sola stance. Tus argumentos deberían poder ser respetados. ¿Cómo? Racionalismo crítico, ya está. Sí. El racionalismo crítico me parece súper útil. De hecho, estuve evaluándolo porque, ¿qué pasa? Popper estaría medio en desacuerdo con este tipo de propuesta porque se concentra mucho en el sujeto que conoce, ¿no? Y bueno, él propone... ¿Estarían en desacuerdo? A ver, pero no es que estarían en desacuerdo
con que esto está mal, estarían en desacuerdo con que esto es, en todo caso, epistemología o lógica del conocimiento, pero no estarían en desacuerdo con discutirlo, solo que No, no, no lo no. pondría dentro de cierto campo. Pero por esto quería agarrar y hacerte la abordaje. O sea, creo que estaría en desacuerdo con este tipo de abordaje en general, pero sin embargo ofrece criterios que son muy buenos. A mí me parece mejor el criterio de Popper que el criterio de Van Frasen para poder evaluar creencias, aunque tengamos valores muy distintos. O sea, aún partiendo de estancias diferentes, valores distintos, políticas epistémicas rivales, hay ciertos criterios que pueden servir en común más que decir, bueno, lo único que no está habilitado es la incoherencia pragmática, la contradicción interna dentro de una estancia. O sea, hay otros criterios que se pueden usar. Se puede hacer un poco más rica la discusión racional. De hecho, puede haber discusión racional. Desde la perspectiva de Van Frasen es como, bueno, mientras la otra perspectiva no sea contradictoria, no le podés discutir nada. Lo dudo. Hay cosas que se pueden discutir todavía. Y en este sentido, bueno, Teller también parte de la misma postura y por eso dice que son dignas de ser discutidas las estancias. Eso no lo dice Van Frasen. Van Frasen no sé si admitiría lo mismo. Y un Pero orden al de mismo tiempo, problemas. ojo, cae en el problema de que él trata de proponer, dice, yo soy empirista y es la mejor postura. Entonces, bueno, ¿y es la mejor postura según qué? Te estás contradiciendo. Bueno, sí, todas esas cuestiones no las trato acá porque acá lo único que quiero es usar esa herramienta, la herramienta de las estancias, para analizar el debate de realismo-antirrealismo. Yo, en particular, me parece que Van Frasen trajo una noción súper rica, pero que la usa mal. La usa mal y por eso, bueno, después yo cuando termine mi tesis, de lo cual esto seguramente sea un capítulo, y voy a seguir escribiendo el resto, voy a proponer criterios de evaluación trans-stance, formas de evaluar racionalmente creencias independientemente de que no partamos de la misma base, de la misma stance en la que coincidimos. Pero nada, sirve, o sea, es una herramienta que sirve y es muy útil más allá de cómo Van Frasen lo usó. Habría que ver por qué no la usa bien. Me parece, recuerdo cuando tuve clases con Cassini, que nos hablaba de que Van Frasen estaba muy comprometido tanto con la ciencia como con cierta religión. Lo que más o menos lo que vos mencionaste, que en los finales, los capítulos finales habla de otra cosa, se pone a discutir otra cosa. Me Claro. parece que esta adopción de las instancias y el empirismo a la vez y todo el asunto es para intentar saldar una separación que antes de él, en su área religiosa y sus valores, parecería que no eran compatibles. Claro. Entonces, soluciona ese problema, pero descuida los problemas que nos interesan a nosotros. Sí, sí, totalmente. Eso estoy completamente de acuerdo. Igual yo desconozco los problemas, te los dejo a vos. No, sí, 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 pero sí, estoy de acuerdo y es algo que se puede recontra abordar. Tendría que ahondar un poquito más en filosofía de la religión y demás, porque él también pretende hacer eso, pero en ese libro, o sea, en otros libros la verdad que ni toca el tema, pero en ese libro de donde sale todo este problema, sí. Bueno, si no tienen drama, y aunque estamos excedidos de tiempo, les leo una última partecita para que se entienda, digamos, todo lo que venimos haciendo hasta acá y bien. Bueno, ahí aborda un problema adicional que tiene que ver con esta cuestión del contexto de las estancias, ¿sí? Con el contexto, la relación del contexto con la adopción de una estancia, ¿no? Bueno, enfatizamos en el apartado anterior la influencia del contexto como un aspecto central en la caracterización de las estancias. Esto tiene como consecuencia que su adopción no es necesariamente consciente. De hecho, varios de los autores mencionados tienen en cuenta esta cuestión. Teller propone utilizar el concepto de stance implícita para referirnos a prácticas que son aprendidas y aceptadas sin examen crítico, en la producción y selección de creencias fácticas. Siguiendo esta sugerencia, Radcliffe, desde un abordaje fenomenológico, diferencia entre dos tipos diferentes de stance: una política epistémica explícita y un modo implícito de encontrarse en un mundo. A su vez, Chakrabarty diferencia el hecho de tomar una stance, que obedece a un proceso de aculturación en el que seleccionamos creencias respondiendo a ambientes epistemológicos, sociales, económicos y políticos determinados, y el de elegir una stance, que consiste en una práctica de compromiso filosóficamente reflexiva con las prácticas epistémicas que utilizaremos. Me parece que no es una consecuencia lógica el hecho de que haya influencia del medio o del contexto con el hecho de que uno no sea consciente muchas veces de eso. Creo que es otra tesis que es totalmente compatible y coherente, que va de la mano, pero que no hay una relación lógica fuerte. Ah, no, igualmente lo mencionaba más que nada porque justo en la última sección, o sea, no es una consecuencia del tema de la influencia del contexto solo, pero teniendo en cuenta que acabo de venir de decir que intervenían los procesos educativos y demás, sí, tal vez debería aclarar un poquito mejor eso, pero nada, lo tomé porque venía pegado más que nada.
Sí, Sí, pero no, igual se arregla con esto tiene como consecuencia, esa expresión sí, requiere una aclaración, nada más. ¿No? genial. Eh, Pero además nadie te va a decir nada. sí, porque digamos, en última instancia la postura es coherente, pero está bueno aclararla. Porque no solamente quiero que sea coherente, sino que sea fulminante. Ya que estamos. Bien, mil gracias. Bueno, entonces, más allá de todo este quilombete con las distintas nociones de estos autores, ahí como que lo resumo un poquito, ¿no? Debemos distinguir entonces entre tomar una stance implícita y elegir una stance explícita. Y por eso hasta el momento nos hemos referido indistintamente a ambas opciones con la expresión que consideramos neutral, adoptar una stance. De hecho, si ustedes repasan todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, todo el tiempo usé la noción de adoptar una stance. En este momento digo por qué. O sea, como para zafar de este problema hasta este momento. Bien. Si un agente epistémico toma una stance implícitamente, es probable que lo haya hecho por influencia del contexto y simplemente procede generando creencias fácticas con criterios que bien pueden ser ignorados por él. Por otro lado, para elegir una stance explícitamente es necesario reflexionar sobre dichos criterios y comprometerse con ellos a conciencia. Buena parte del análisis que llevaremos a cabo en el trabajo consiste en explicitar las estancias de quienes participan en el debate de realismo-antirrealismo. Hay dos formas en las que este tipo de tarea se ha realizado. Por un lado, cuando un agente o bien no explicita cuáles son sus criterios para generar creencias fácticas, o bien expresa su postura, aunque inadecuadamente, resulta natural explicitar su stance, que para él es implícita, como una actitud. O sea, es decir, bueno, tiene tal actitud, no tiene un criterio claro de cómo generar creencias. Simplemente él describe lo suyo como una doctrina, pero tiene tal actitud para generar creencias fácticas. Identifico esto en esta persona o en este agente. Por otro lado, cuando nos referimos a una stance en orden de discutirla o justificarla, debemos manifestar cuál es el conjunto de criterios que guía la generación de creencias fácticas del agente epistémico que la sostiene. En el primer sentido, Van Frasen puede caracterizar el empirismo como una actitud de rebelión recurrente contra la metafísica y de exaltación de la investigación empírica que puede identificar en distintos filósofos a lo largo de la historia, aun cuando no expresan sus posturas adecuadamente en términos de una stance, sino como doctrinas. En el segundo sentido, cuando ya se trata de justificar la estancia empirista, cuando él quiere hacer esa justificación, dicho autor manifiesta los criterios o políticas que guían, para quienes la adopten, la evaluación y producción de tesis fácticas. Rechazar demandas de explicación en términos de cosas que subyacen a los fenómenos, rechazar intentos de responder a tales demandas de explicación por postulación y seguir como método de investigación, como modelo de investigación los métodos de las ciencias. ¿Sí? Él dice, bueno, estas son las tres políticas que caracterizan la stance cuando lo quiere justificar. Ya no lo define vagamente como una actitud. No obstante, debemos anticipar que una stance puede ser explicitada indistintamente como una actitud frente a las tesis fácticas ante las cuales nos encontramos o como un conjunto de criterios bien marcados por los que determinamos qué tesis creer o no creer. Y ahí pongo una nota. Ahí está. Cuando explicitamos stances, existe la posibilidad de que persigamos alguno de los siguientes objetivos: identificar a ciertos agentes epistémicos con una stance o llevar a cabo una justificación de una stance. Es probable que, en pos del primer objetivo, resulte conveniente identificar a varios agentes porque comparten cierta actitud. Por ejemplo, identifico a todos los empiristas porque más o menos tienen la misma actitud, independientemente de los criterios explícitos que usan. A su vez, posiblemente sea más organizado cumplir el segundo si lo que pretendemos justificar es un conjunto de criterios, reglas o normas. Eso no quita que una stance pueda conseguirse de las dos maneras indistintamente. Es decir, sí, puede ser una actitud, puede ser un conjunto de reglas. El tema es que cuando vos querés justificar por qué una stance está bien, ¿sí? Porque es la mejor, decís los criterios explícitos que utiliza. Y ahí te pones a hacer la justificación. Si no, no sos claro. En cambio, cuando decís, bueno, más o menos tales agentes identifican tal actitud, todos estos son empiristas, y lo más común es describirlo como una actitud, de forma un poco más ambigua. Y decir, implícitamente adoptan esta actitud. Más o menos tienen esta tendencia para poder adoptar creencias. ¿Sí? Bien. Para no sacarles mucho más tiempo, yo dejaría acá y en todo caso retomaría un cachito después si no tienen drama, porque No, por si no les voy supuesto a que no. sacar mucho tiempo más. ¿Quién expone la que viene? ¿O yo o Andrés? Creo que No me me toca a acuerdo. mí. ¿A vos, Andrés? Ok. Creo que sí. Yo había anotado la de... El criterio empirista del significado, Sí, ¿no? problemas y cambios en el criterio. Es el ejemplo. Texto de ejemplo, Hermoso. perfecto.
Entonces retomaríamos, terminaríamos el artículo tuyo y Sí, después seguía yo. si no tenés drama, perdón que no llegué con el tiempo, pero No, ningún Pero si problema. estamos aprendiendo todos, está buenísimo. A mí me sirve, Nacho, en serio. genial, genial. Bueno, me quedo más Yo tranquilo, me quedo más nunca tranquilo. entendí qué significaba stance. O sea, sí, siempre me decían, me lo definían, lo entendía en el instante, pero no veía cuál era la utilidad, no veía nada. Ahora, gracias a vos, lo entiendo. Bueno, y la vez que viene, digamos, como toda la aplicación de todo eso. O sea, como definir, o sea, si bien yo digo, bueno, yo antes mencionaba, ¿no? Sostengo una postura pluralista con respecto a las definiciones, no quiero dar una definición sola, sí voy a armar una última, como una definición que incorpora todos estos elementos. O sea, decir, bueno, cómo se relaciona con los valores, cómo se relaciona con las creencias que genera, cuál es la relación con la evidencia, bla, bla, bla. Toma todos esos elementos para poder decir, bueno, concretamente, cuando defino la stance de alguien, qué tengo que decir de la postura que sostiene? Y en base a eso hago el análisis dentro del debate realismo-antirrealismo y salen algunas consecuencias. Sí. De hecho, yo creo que a mí me puede dar ideas, material, contenido también para trabajar la tesis mía. O sea, a ese nivel me Qué resulta bien. interesante. ¿Qué estás trabajando en la tesis? Y la idea, estaba hablando con Bruno, es hacer una especie de crítica al realismo nomológico, en particular el más representativo, que es el de Armstrong, Claro. que es el que toma las leyes de la naturaleza como universales de segundo orden. Y en concreto sería en particular con todas las teorías de gobierno, Claro. porque dicen que existen leyes que gobiernan. O sea, contra DTA te lo agarrás así, lo liquidás. Sí, pero en realidad todavía no tengo argumentos. Ah, O sea, la idea, está claro, bien. la idea general es decir eso, que es como una especie de corriente que persiste o tiene como ascendente la concepción cartesiana, donde había un Dios inmutable, cuya voluntad determinaba los cambios en la naturaleza y que existía una finalidad para esos cambios, y bueno, al existir un ente con... Dios es la causa primera, Claro. y las leyes de la naturaleza son la causa segunda de los cambios en el mundo. Claro. Y ahí se entiende por qué hay una teoría de gobierno. Existen entes que gobiernan, pero cuando vos ya cortás la finalidad, digamos, el cambio de los tiempos ha cercenado la idea de finalidad en las leyes de la naturaleza. Por lo menos Pero desde igual un punto la científico, ¿no? metafísica propuesta por Descartes no es tan teleológica, o sea, me parece que justamente posibilita un desprendimiento de la teleología. Sí, de hecho No él sé. en Principios de Filosofía lo que dice es que él afirma que hay una finalidad, pero que es imposible meterse en los designios divinos. Vos lo que Eh, dirías Claro, o es, una sea, vez que... existe, o sea, hay como una especie de tesis metafísica con respecto a la teleología, pero no epistémica. no epistémica, no Claro. puede conocerse, no pueden Vos conocerse. lo que decís es, una vez que pierde sentido el relato de un Dios que gobierna, la idea de ley pierde sentido también. Sería una cosa así. O el compromiso Eh, metafísico tan fuerte, tal vez. claro, es como si fuera quemando naves, digamos. Un Genial. realismo fuerte sería decir que existe un Dios, un ente que, por su inmutabilidad y su voluntad, establece leyes, entes que gobiernan las cosas y con una finalidad dada. Pasa el tiempo, bueno, la idea de Dios queda, digamos, un poco desvirtuada, se descarta eso, luego la idea de finalidad también, y permanece la idea como de la existencia de un ente gobernante, que la crítica mía apuntaría a decir que es solo eso, es como un elemento residual, un resabio de una concepción prescriptivista de O las sea, leyes de la naturaleza. la atacás por el relato, digamos. La idea de Claro. gobierno y de ley, eh, sin Dios pierde sentido. Pierde sentido, ya es. Pero, Algo Claro. así. Me claro, faltan argumentos, Sí, porque en este el- sentido,
no sé, Andrés, yo lo que estoy haciendo, o sea, puntualmente, en lo que estoy laburando, porque con el tema del debate realismo-antirrealismo, digamos, este enfoque, yo ya sé que me va a servir en general con el realismo-antirrealismo científicos. Ahora, lo que voy a hacer, y que de hecho tengo que preparar algo en este finde como para poder tratar de hacer eso, es usar este tipo de análisis de las stances con respecto a los debates, con respecto a las leyes causales. Eso ya, digamos, lo tengo arreglado con Bruno porque la idea es que lo presentemos en X lado, ¿no? Que le voy a presentar algo con él. Me tiró eso como para poder ver si armábamos algo en conjunto. Si te parece, así como a Juanma le dije, bueno, escribamos algo acerca de la simplicidad y demás, que a mí me recontra sirve, a vos también te digo, si querés en X momento nos ponemos de acuerdo, porque yo este tipo de análisis lo voy a usar para leyes de la naturaleza, también para probar el seminario de Bruno. Entonces, en ese sentido, yo primero, o sea, presentaría alguna cuestión medio básica sobre esto junto con Bruno, así ya probé el seminario, pero después eso mismo que armaría, que desarrollaría como material de análisis, puede ser como una especie de análisis por la cual vos digas, por ejemplo, ¿no? Una de las posibles críticas que se puede hacer desde esta perspectiva. Bueno, estas son las estrategias que utilizan varios que son realistas. Aún siendo realista y aún usando estas políticas, hay ciertos compromisos con la idea de gobierno y demás que son innecesarios para poder cumplir esos fines. Y que quedan como residuo de la idea de Dios y demás. Entonces eso es una buena crítica, como decir, un compromiso tan fuerte con el gobierno de las leyes no es necesario para una postura realista que sea consistente. Eso sirve para atacar la palabra ley, pero no el concepto. Me parece que, no necesariamente entonces, el concepto, pero el hay ataque varios... debería ir. Me parece que el ataque debería ir por tres lados. Uno, atacando la palabra y la historia que supone, digamos, el relato de Dios y gobierno y ley en ese sentido. Ese podría ser un flanco. Me imagino que otro flanco sería mostrar las fallas que tiene. Hay fallas Claro. que, como metafísicamente, tiene inconsistencias dado el estado actual de la ciencia. O bien las experiencias están equivocadas, o bien esta metafísica ya no resiste. Pero ¿qué pasa? Si una metafísica falla, aún así vos no podés cambiarla, porque hasta que no tenés una mejor, no podés cambiarla. En ese Pero hay sentido posturas podrías mejores, ¿eh? atacar el relato, claro, pero hasta que no sea absolutamente mejor, hasta que no encuadre con todo y sea fructífera, no va a ser adoptada. Bueno, Entonces, pero en ese pero no es sentido, mala. Sí. en ese mismo sentido se puede decir, bueno, evaluemos cuáles son las condiciones de las cuales se evalúa la evidencia y la stance realista. Pero Ahí entonces sabemos qué ahora evidencia es tenés la que cuenta. ataque al relato. Sí. Ataque 1. Ataque a las inconsistencias internas que tiene dado el estado actual de la ciencia, y después agregás la parte de Nacho, pero es casi la catosiana. No podés abandonar un programa de investigación metafísica hasta que no tenés uno mejor. Nacho agrega, existen propuestas nuevas. La pregunta Sí, sería, yo ¿por eso qué no no lo se han haría todo en el adoptado mismo estas laburo, otras? ¿eh? Sí, sí, claro que sí, O sea, pero digo más que nada dividiendo. para que vos tengas en cuenta, o sea, hay como todo un proyecto que se puede hacer a partir de la tesis, y si querés escribimos algo en conjunto para que después vos Sí, directamente, sí. cuando vos haces tu tesis, agarrás lo que hayamos laburado en conjunto, más que nada con el tema de si te sirve lo de las estancias, ¿eh? O sea, vos evalualo y después me decís. Y agarramos Claro, y vos agarrás ese mismo trabajo y lo podés transcribir en la tesis, y ya tenés un capítulo escrito. claro, sí, 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 por supuesto. De hecho, cuando publiques esto, yo también puede ser que te lo cite también en Uy, mi tesis. hermoso. Por supuesto, Eh, Bueno, sí, sí, sí. ¿nos retiramos? Sí, vamos nomás y retomamos la vez que viene. Pero hermoso, mil gracias por los comentarios que vienen haciendo. La vez que viene, cuando ya aparezcan más mis tesis propias, también háganme pelota, así que esto queda bien pulidito y lo puedo mandar. Buen fin Joya. de semana, colegas. Bueno, buen fin de Gracias. y nos estamos viendo. Igualmente. Chau, Chao, chicos. chao.